Las 8 de la mañana y 32 minutos, ya estamos en la tertulia. Hemos contado lo más destacado de la actualidad, o lo que nos parecía que era lo más destacado. Ahora es el momento de las opiniones. Como todos los martes, maestro Ramón Pi, ¿qué tal? Buenos días. Hola, doctor. Buenos días. Gracias por estar con nosotros, don No Ramón. hay de qué. Gracias por aceptarme. Hombre, encantado. Además, le vi el otro día por televisión, en ese acto en el Congreso con los cronistas de la Constitución del 78. Hubo un alma buena Sí. que dijo, como eres tan bajito, ponte delante. De verdad, ¿eh? Sí, sí. Eso no. Que si no, no se te va a ver. Y Pues digo, ahí no. estaba don Ramón Pi en primera fila en esa fotografía. Sí, sí. Doña Ana Pastor, que dio un discurso, hay que reconocer que muy a la altura de lo que era el acontecimiento, y muchas caras conocidas y muchos recuerdos, me Ana imagino. Pastor ha estado diciendo cosas muy sensatas y muy en su sitio en estas celebraciones de los 40 años de la Constitución. Sí, sí. Lástima que los discursos al final... Lo que pasa es que luego, claro... Los discursos quedan muy bonitos y tal, pero otra cosa es que eso sirva realmente para mucho. En fin. No son inútiles del todo. No, del todo no. Porque hay gente que... ¿Por qué es importante esto? Porque podría haber dicho otras cosas. Por supuesto. Es decir, lo que a mí me encocora un poco bastante, es esta gente que dice las obviedades gastando la atención de la gente innecesariamente. Claro. Es decir, los bobos solemnes a mí me irritan, porque cuando alguien dice algo cuyo contrario es inimaginable que pudiera decir, cállate, hombre, cállate. Esa es la prueba de que sobra. Decirlo. Claro, sobra completamente. Alfredo Fernández, querido amigo, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues muy buenos días. ¿Cómo está Valladolid? Pues está pues flamante. Claro. Una iluminación navideña Oiga, viene muy espectacular. Viene muy subido. Entonces, pues bien. De espíritu pucelano. Me parece muy bien. Además tenemos buenos amigos por allí. Alberto Sotillos, ¿cómo estás, hombre? Buenos días. Viva España. Viva España. ¿Cómo va ese libro? Bien, muy bien. Hoy es la presentación en Madrid, por cierto. ¿Ah, sí? ¿A qué hora? 7:30 en la calle Loreto y Chicote 3. ¿Esto dónde queda? Pues está al lado de la Plaza Luna. En el centro de del amor meollo. Y el deseo del meollo del corazón de la almendra de Carmena. Sí, Bien. sí. O sea, vamos. No se puede acceder en coche. Justo Bueno, al sí, lado, se puede ir. Hay un parking maravilloso Claro. al lado de Tudesco, si Justo, no recuerdo mal, que justo permite el al lado acceso incluso a los de vehículos con Callao. pegatina Z, creo que pueden justo al entrar. lado de la glorieta de Callao. Exacto. Es importante Plaza. recordar, como bien ha hecho Alberto, que hay aparcamientos Sí, donde sí. se puede dejar el coche. O sea que Iba a decir ir en patinete, pero ya no hay tampoco, ¿no? No, O sea, no. Bueno, Hay pues que pueden ir intentar. ustedes en monopatín. si pueden ir en quieren. monopatín y luego ver lo que hacen con él. Pero bueno, Porque- más céntrico imposible. Repitamos entonces, hora y lugar. 7:30, calle Loreto y Chicote 3. Ahí Ujú. está la Plaza Luna y lo presenta Juan Cruz. O sea, Muy que bien. charlaremos con él Ujú. intensamente. Fenomenal. Todos invitados, me imagino. Todos invitados, sí. Ujú. Además, si vienen de este programa, pues mejor todavía. Claro que sí. Bueno, pues vamos a empezar a comentar un poquito las noticias de este día que pasan, lógicamente, aunque hay varios focos de actualidad, pero uno de ellos, el más grave en las últimas horas, tiene que ver con Cataluña, con esas absolutamente inaceptables declaraciones de este señor que me ha hecho recordar en las últimas horas cuando Ramón Pi, por primera vez en esta tertulia, entonces dirigida por Eduardo García Serrano, empleó la expresión el loco carioco, que ya era clásica, pero que él la puso otra vez en el presente para designar en ese momento a Puigdemont, pero en realidad es un adjetivo que vale un poco para todos estos lunáticos de la política, a los que ya hay que empezar a calificar así, porque llega un momento en el que ya sobrepasan ciertas expresiones el límite de lo que uno puede entender que es las ideas de cada uno, las opiniones de cada uno. Llega ya un terreno en el que ya carece de... Es el terreno psiquiátrico. Exactamente. No es el terreno político, es el terreno psiquiátrico. O sea, apelar a la guerra civil y a que haya muertos y que si es necesario tal. En fin, o sea... ahora van a escuchar ustedes, además me viene bien que esté don Ramón, que es un hombre que conoce muy bien la lengua catalana, para que escuchen ustedes al fundador de Terra Lliure, de ese grupo terrorista,
que ahora está al frente de los CDR. O sea, sigue siendo lo mismo. Antes con Terra Lliure, ahora con la Kale Borroka catalana. Bueno, no está haciendo lo mismo. Sí, él no está haciendo lo mismo, pero en no el está fondo... haciendo lo mismo porque Terra Lliure mataba. Hmm. Y estos ahora, de momento, no matan. Y no hay por qué presuponer que van a matar o Sí, que tienen... lo que quería decir es que en su ánimo lo que hay es lo mismo. Es decir, que es destrozar el Estado español, ir contra el bien común de los españoles, es decir, llevar sus ideas políticas más allá del límite de la ley. Antes, mediante el terrorismo, ahora con algaradas que están fuera de la ley. Porque levantar los peajes, las barreras de peajes de una empresa privada que ha hecho unas autopistas y que por tanto cobra por ellas, eso está fuera de la ley. Por tanto, lo podemos llamar de muchas maneras, pero en el fondo estamos hablando de lo mismo, de un tío que se pone el mundo por montera y que dice yo hago lo que me da la real gana y me da igual si estamos en un Estado de Derecho o no estamos. A este tipo, a este indeseable, que es el fundador de Terra Lliure, le da absolutamente igual que haya ley o que no la haya, que haya Estado de Derecho o no, porque él pretende imponer a los demás sus ideas políticas, que es en definitiva lo que ellos quieren. Hacer la República Catalana sí o sí. O sea, les da lo mismo lo que diga el Estado español o lo que diga la Constitución. Vamos a escuchar a este indeseable, don Ramón, si le parece, nos va un poco traduciendo por encima o después lo que dice, y entonces ustedes entenderán que es normal, entre muchas comillas, que este tipo diga lo que está diciendo cuando el presidente de los catalanes ha animado a seguir la vía eslovena. Escuchen. Companys, jo no he renunciat mai a res en la lluita, però em seny i cada cosa al seu temps, en lògica... Yo no he renunciado nunca a la lucha, pero a su tiempo. Per no aconseguir res. Si s'ha d'entrar al Parlament, s'hi entra. Si s'ha d'ocupar, si se ha de entrar en el Parlamento, se entra. Si se ha de ocupar, se ocupa. Però no entrar a trencar una vidriera i tornar a marxar corrents. Pero no, se entiende, ¿no? No entrar para luego echar a correr. Romper una vidriera y salir corriendo, ¿no? Es suficiente, Joaquín, porque claro. lo gordo ya lo ha dicho. Es decir, o si sea hay que ocupar el Parlamento de Cataluña, pues se ocupa. Se ocupa, pero sin hacer el ridículo, quiero decir. Sí. O sea, si entramos, ocupar para nada es tontería. Esto es, si fuera José Mota, diría ocupar para nada es tontería. Se ocupa, se ocupa. Vale. Entonces, insisto, que esto lo diga un terrorista, pues bueno, digamos que es incluso hasta normal dentro del discurso de esta gentuza. Pero lo de Torra yo creo que exige, más allá de que Vox vaya hoy al Supremo y ponga su querella, lo que exige es que el gobierno central haga algo ya de una vez. ¿No? Es que lo que pasa con estos de la CUP y los de los... eso de CDR es una cosa como sigla, o sea, como si ya estuvieran instalados. Y Comités de Defensa de la República. Claro, estos grupos de salvajes no son tontos. Es decir, no es que les dé lo mismo que haya ley o que no haya ley. Es que lo que tienen muy en cuenta es quién de los encargados de hacer cumplir la ley no va a cumplir con su deber. Y entonces han percibido que el ministro del Interior es como una broma, y entonces no es un ministro del Interior, es una broma, y entonces pues se aprovechan de esto. Porque en el momento en el que alguien ha puesto una querella de verdad, con fundamentos de verdad, y es admitida a trámite de verdad, en ese momento se les aprieta el culito mucho. Sí, claro. O sea que no están tan chiflados, ni son tan salvajes, ni tan desmadrados. No. Calculan muy bien lo que hacen y lo que no. Lo calculan perfectamente. No se pegan un tiro en el pie. Ellos no dicen que se chinche el coronel que no como rancho. No dicen eso. Que se chinche el coronel mientras yo siga comiendo rancho, O sea, hombre, claro, poca broma con estas cosas. Y entonces, ahora se les está viendo, y se está viendo, son el reflejo en el espejo
de la incompetencia de este gobierno, de la dramática incompetencia de este gobierno en lo que se respecta a hacer cumplir la ley. Alfredo. Claro. Sí, a ver, yo lo he dicho muchas veces, ¿no? A mí hay veces que cuando un perturbado pues hace declaraciones, pues es un señor que era terrorista y que ahora pues coincido un poco que sigue siendo terrorista, porque es verdad que el concepto de terrorismo es mucho más amplio que el mero asesinato, ¿no? Digamos que es un terrorista que no mata, pero sigue siendo un terrorista, que utiliza la violencia y la coacción como mecanismo pues para obtener un supuesto objetivo político, ¿no? Entonces, como digo, que haya un señor que diga estas cosas, pues bueno, dentro de lo que es preocupante, pues oye, tontos hay en todas partes y bueno, pues entra dentro de lo que hay y lo que siempre habrá. El problema es que no veo tanta diferencia de este señor a la persona que preside la Generalitat. Es decir, es que ese es el verdadero problema, lo del loco carioco. Es decir, es que digamos que este señor lo que está diciendo, pues prácticamente en un 95% estaría dispuesto a suscribirlo absolutamente el señor presidente de la Generalitat. Y eso es lo que a mí me parece que es peligroso, porque verdaderamente es lo que hace que estemos en una situación que es incomprensible que haya pues el inmovilismo que hay. Es más, hoy creo que hay un ligero movimiento del gobierno en contra del separatismo y una leve amenaza que me gustaría saber si se habría producido con un resultado electoral distinto en Andalucía. Vamos a explicarlo. Ha habido varios ministros del Ejecutivo y en concreto el propio gobierno que ha enviado cartas a cargos de la Generalidad de Cataluña exigiendo explicaciones por la dejación de funciones al no haber ordenado a los Mossos de Escuadra que actuaran este fin de semana ante esas protestas que les decía yo de esta caleborroca catalana. La más dura y directa de ellas ha sido la remitida por Fernando Grande Marlaska, por el ministro de Interior, al consejero de Interior, Miquel Buch, máximo responsable de los Mossos, y en ella el ministro advierte de que el gobierno ordenará la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando proceda y en términos de proporcionalidad y necesidad, si la policía catalana no ejerce las funciones que constitucional, estatutaria y legalmente le incumben. He leído textualmente la carta. Sí. Pues eso, esta carta se habría producido si este giro, por así decir, esta advertencia, se habría producido si hubiese habido un resultado en Andalucía diferente. Pues hombre, yo creo que no, porque lo que están haciendo ahora lo han hecho en otras ocasiones y el gobierno tampoco ha hecho nada. Es más, ha minimizado, ha tratado de restarle siempre importancia a todas estas cuestiones. Entonces yo creo que lo grave, como digo, pues no es tanto las declaraciones del perturbado como la situación real de Cataluña. Yo creo que la política va siempre sembrando y recoge muy a largo plazo. El ejemplo ha sido Vox. Llevan muchos años ahí, o 5 o 6 años, a pico y pala y tratando de abrirse un hueco y bueno, pues de repente brota, ¿no? Pues yo creo que un poco pasa igual. Yo creo que habrá gente en Cataluña votante de independentismo, que yo creo que en esos 2 millones de personas habrá gente que sea sensata y habrá gente que estas cosas, pues cada día, pues probablemente sea una persona la que deja, entre comillas, de confiar en este señor o confiar en estos partidos y va muy lento, pero quiero pensar que a un medio plazo pues se verá en Cataluña pues que los catalanes no pueden ser así. No me creo que haya 2 millones de locos cariocos. Alberto. Yo creo que hay un dato positivo, que es que efectivamente ante estas elevaciones de tono, yo sí que creo que ha habido una diferencia. Es decir, no hay, esta mención a la vía eslovena y esta dejación literal de funciones de los Mossos ha sido un pasito más. Entonces, yo creo que justifica que el gobierno haya reaccionado. Es verdad que la reacción del gobierno ha sido pues como últimamente es, queriendo que parezca lo que es sin necesariamente serlo, de tal forma que lo sea y no lo sea a la vez. Es decir, dureza, pero con la mayor de las suavidades, de tal manera que se queden contentos desde Vox a Puigdemont, cosa que es intrínsecamente imposible, pero que el gobierno de España siempre intenta y lo intentará. La parte positiva,
que yo creo que es verdad que, hombre, obviamente, de toda esa sociedad independentista, pues ya sabemos que hay un independentismo cultural, un independentismo político, un independentismo familiar, un independentismo simbólico, y yo creo que ahí es donde se puede trabajar, porque mucha de esa gente pues lo quiere un independentismo, pero no tiene nada que ver con esta, bueno, desde luego no con la vía eslovena, pero ni con la vía, ni con tres anteriores. Y ahí se puede trabajar, y yo creo que la clave son pues algunos de los elementos que estamos viendo discordantes, ¿no? Que es la parte pues más efectivamente loca, cómica, pues estos CDRs que pedían una contraseña para pasar, una contraseña secreta, o que no haya, ¿cómo se llama esto?, galletitas en los actos oficiales para que no se sientan mal los de la huelga de hambre, o las retiradas a monasterios. No sé si está en un monasterio ahora. Esas cosas, esencialmente a una persona catalana normal, por muy independentista que sea, le tiene que ir haciendo mella. Y luego ya cuando la defensa pública queda en los extremos, también es un síntoma de que a nivel social se está perdiendo. Me explico. Es decir, cuando la defensa pública, y lo digo con gran pesar, pues tiene que ser personas como Beatriz Talegón, tratando de explicarnos que en realidad, por ejemplo, la vía eslovena fue un exceso de paz y de armonía en la cual presidentes extranjeros lo enviaron contra los propios eslovenos, pues cuando llega a esa maracanada tal, y la expresión tiene que ser tan burda, y y entre los propios de izquierdas tienen una pelea entre ellos diciendo, pero hombre, Beatriz, por favor, hasta aquí ya hemos llegado. Una cosa es que seas asesora de la presidencia de la República o lo que sea, y otra cosa es que tengamos que llegar a estos extremos. Pues para mí eso es un síntoma. Es decir, cuando los defensores de las teorías explicadas son ya los más cercanos, quiere decir que ya quedan pocos. Es decir, claro, cuando es la guardia pretoriana la que defiende al presidente, es que no hay soldados más allá. Uh-huh. Está bien visto, la verdad. Quiero que escuchen ustedes a la ministra portavoz del Gobierno, la doña Isabel Celaá, que cree que el problema que ha tenido Torra es un exceso de emoción. A mí esto me ha seguro, también que seguro que un exceso de emoción ha tenido, pero desde hace mucho. O sea, cuando la portavoz del Gobierno socialista le llama a esto que ha dicho Torra exceso de emoción, bueno, pues poco ustedes calculen exactamente en qué manos estamos. ¿Escuchamos a Celaá, Joaquín? Vamos con ello. Todavía no ha habido ninguna quiebra de la legalidad. Solo ha habido un discurso inflamado, una retórica que el propio Torra debería desarmar para poder poner razón donde hay un exceso de emoción. Y con ese exceso de emoción no se pueden encauzar los problemas. Esto es algo también muy característico del sistema. Todavía no ha habido una quiebra de la legalidad, dice, así de pomposa ella. Y cuando hay un muerto, entonces corren todos al micrófono y dicen, uy, es que lamentamos muchísimo, jamás tendríamos que haber llegado hasta este punto. Tendríamos que aprender esta lección para que no vuelva a ocurrir, porque es inadmisible que se pierda una vida de una forma tan lamentable. Y cuando todavía no ha llegado, entonces es que no ha habido una quiebra de la legalidad. Claro. Oiga, si usted no toma medidas ejecutivas, es decir, eficaces, si usted en definitiva no coge a este sujeto y lo pone fuera de la circulación, lo siguiente que ocurrirá no va a ser una frasecita, sino que habrá una desgracia, por la pura lógica de los hechos. O sea, pero ¿en qué manos estamos, de verdad? Es que hay una diferencia entre la emoción, pues yo puedo soltar aquí un discurso muy emocionante con claro, loas a España, vivas, y emocionarme muchísimo, pero no necesariamente... Esto se resuelve... Es que no tiene nada que ver la emoción con pues eso. Esto con una guerra civil se resuelve. Son dos cosas diferentes, claro, ¿no? Una cosa es emocionarse con la República Catalana y otra cosa es decir que un ejemplo literal, concreto, histórico, nada positivo para ninguna de las partes, pues sea un referente real que se pueda aplicar. Entonces no hay que esperar a que Torra, porque ya ha tenido tiempo, quiero decir, ya ha escuchado su propio discurso, habrá sabido lo que ha dicho y si no se ha rectificado ya, no, es que está de acuerdo. Claro. No va a rectificar. Claro que no. Y de hecho llama la atención en esta señora que un minuto después de decir esto hablaba de Vox, que también podríamos decir que cuando habla de la inmigración o de la derogación de la ley de violencia de género es en un momento de emoción y que tampoco ha existido quiebra. Por tanto, pues no debería... Claro, todo el mundo está emocionado. Claro, chica... por esa regla de 3, pues debería valorar en la misma proporción. Esta señora Celaá... Sí, señora más que chica, sí. Sí, pero, hombre, a mi lado es esta chica. No crea, decir. Pero bueno. No. Portavoz de gobierno. Seguro que sí. Esta portavoz del gobierno está justificando el sueldo.
está defendiendo al gobierno. ¿Y cómo lo defiende al gobierno cuando Torra suelta esta cosa y Vox pone la querella? Pues sencillamente suministrando munición a ver si hay algún juez que recoge lo del exceso de emoción para intentar que no condenen a Torra, porque si condenan a Torra, si procesan a Torra, resulta que el que sufre le dan a Torra una patada en el trasero de Sánchez. Y ella está defendiendo su sueldo, en realidad. Ella no se cree ni se deja de creer nada de lo que dice. Ella está a lo que está. Y ya está. Y es una pena, pero esta es una de las formas seguras de que un periodista que no se haya olvidado de que es periodista no se la crea nunca. Claro. Lógico. Uh-huh. Claro. Como bien decía hace un momento don Ramón, la presentación hoy de la querella de Vox en el Supremo pues ha hecho que el resto se tengan que retratar. Claro, porque cuando un partido toma esa iniciativa, es que eso sí es ir en serio, irte al Supremo y poner una querella, apelando además al artículo 477 del Código Penal. Vox argumenta en su querella que la llamada vía eslovena para conseguir la independencia de Cataluña no es sino un llamamiento a la rebelión violenta contra el Estado, tal y como ocurrió en el mencionado país centroeuropeo, en el que se vivió una guerra de 10 días que acabó, dice Vox, con alrededor de 150 personas muertas. Hasta ahora veníamos escuchando 62. Esa guerra de 10 días duró solo 10 días porque en el laberinto terrorífico y ensangrentado de los Balcanes estaban matándose entre todos los que pudieron haber intervenido en esa guerra, entre ellos se estaban matando y desde antes de la ocurrencia eslovena, y los eslovenos creían que se iban a aprovechar de que se estaban los otros matando entre sí para ver si sacaban algo en limpio en favor de sus intereses independentistas. Y entonces hubo algunas democracias europeas que no hicieron otra cosa más que equivocarse, reconociendo regímenes, dando respetabilidad a gente no respetable en absoluto, etcétera, etcétera. Porque hubo mucha desorientación entre las democracias europeas, ¿no? Mucha desorientación en aquellos años. Pero, claro, invocar esto como precedente para aplicar al Reino de España es que es una cosa que con muy buena voluntad cabe calificar como conspiración para la rebelión. Sí, claro, por supuesto. Pero de entrada... Y con menos voluntad, con menos buena voluntad, es para declararlo incapaz. Pero por el Código Civil, hombre. Pero que incluso la propia comparación, o sea, no ya la parte bélica, sino antes, es decir, Eslovenia incluso contaba con un 90% teórico a favor de la independencia, cosa que aquí en España no se daba. Yo he visto Estados Unidos en unas conversaciones que algunas personas le decían, bueno, ya, pero es que precisamente esto, en Eslovenia, un referéndum a su manera, el 90% con participación. Decían, bueno, pero es que aquí en Cataluña hubo también un 90% de la participación de síes. Entonces, cuando les enseñaban los datos, les decían, bueno, no, mire, no, participaron los que participaron. Y la respuesta literal era, bueno, quien calla otorga y quien está en silencio es que respeta el resultado, por lo tanto se tiene que sumar el silencio o la abstención al sí. Claro, pero cuando el planteamiento ya llega a ese punto al cual tú interpretas que quien no ha votado es porque evidentemente está a favor, porque se sobreentiende, pues ya no puedes hacer ninguna explicación lógica ni válida. Es decir, efectivamente, no es la vía eslovena lo que hace la vía, pues la de la legalidad. Oiga, usted puede decir las chorradas que quiera hasta aquí. Usted no puede, efectivamente, desde un lugar público, pues si lo digo yo, ya es malo. Pero si yo como presidente de una comunidad autónoma digo, oye, lo que le pido a mis ciudadanos es que emprendan este camino, sabiendo cómo es ese camino, hombre, pues no es posible. Las 8:56, vamos a hacer una brevísima pausa, cogemos los cafetitos y continuamos en la tertulia en Radio Inter y en Intereconomía Televisión. Las 9 de la mañana y 1 minuto, continuamos en la tertulia en Radio Inter, Intereconomía Televisión. Estamos en pleno desayuno,
aunque no nos han llegado los cafetitos todavía. Tenemos que esperar, están llegando justo en estos momentos. Y lo que hemos empezado ya es con las pastitas. Hoy la caja ha gustado a nuestros tertulianos, ¿eh? Están ahí. El debate de fondo es sobre la Si producción, ustedes la están procedencia. viendo la tele, Claro. esta es una señora caja. Sí, es una Claro. caja de esto, muy de este tiempo. Por eso, sí, Joaquín Fernández ha empezado ya a ambientar con los primeros villancicos. Porque tenemos ya la Navidad, no Sí, crean sí. ustedes, o sea, que estamos Es- a... 14 días. Este sector económico se llama la galleta. el sector metalgráfico, que es la impresión de cosas en el metal, Ujú. en la hojalata, concretamente en la hojalata. Sí, sí. Y hay verdaderas preciosidades. Ya lo Hay creo. bandejas de hojalata que son una preciosidad, Sí, que señor. reproducen cuadros con una perfección verdaderamente admirable. Y esto es una delicia. Ujú. Déjenme que les cuente, por cerrar el capítulo catalán, aunque no sé si Alfredo, sí, yo creo que quedaba algo por comentar por parte de Alfredo. Sí, no, pero vamos, nada que nos haya dicho ni nada nuevo, pero sobre todo que esperemos que efectivamente en el largo plazo, hemos hablado un poco a micro cerrado, que probablemente las consecuencias, muchos catalanes todavía no ven las consecuencias que va a tener todo esto, pero muy probablemente dentro de 10 años, que igual ya es un tiempo prudencial para observarse, verán lo que ha perdido Cataluña con toda esta innecesaria crisis. Y es que muy probablemente de ser la locomotora de España, pues pase a ser, no voy a decir un vagón de cola, ¿no? Pero desde luego que no pase a tener el peso económico que tenía en España y bueno, pues probablemente ahí se den cuenta que es una pérdida que ha sido una pérdida de tiempo todos estos años. Ujú. Decía yo que quería cerrar el asunto de Cataluña con una noticia que les estamos contando desde las 7 y que la verdad, sorpresa no, porque ya digo que la sorpresa es algo que empieza a ser complicada en España, pero sí que, hombre, es destacable como argumento para una tertulia. Los obispos de Cataluña visitaron ayer en la cárcel a los presos separatistas Pero todos... de manera... No, una representación de ellos. Ahora le contaré quién fue exactamente. Bueno, El bueno. vicesecretario de la Conferencia Episcopal Tarraconense. Bueno. Un señor que se llama Norberto Miracle. No sé si es Miracle o no sé si se pronuncia así. Miracla. Ujú. Bueno, pues Milagro. dijo textualmente que esa visita era de manera queridamente discreta pero comprometida. Y dice que aunque mantienen un respeto escrupuloso ante las diversas opciones políticas, consideran que cuesta entender la larga prisión preventiva. O sea, si mantienen un respeto escrupuloso ante las diversas opciones políticas, lo que cualquiera puede deducir de esa frase es que respetan también escrupulosamente las posiciones golpistas. No, lo que pasa es que en el seminario nadie les enseñó rudimentos de derecho penal, simplemente. Y Hombre, pues es conviene decir, que sepan algo de derecho les penal. cuesta entender una prisión preventiva tan larga porque se han olvidado, por lo visto, o no consideran que sea un precedente la fuga de Puigdemont y otros cuantos, porque son 5 o 6 los fugados, los prófugos de la justicia, los que se han ido, se han escapado de la aplicación de la justicia, de las leyes justas, a no ser que estos obispos a los que les cuesta entender esto, les parezca que esas leyes no son justas, en cuyo caso tendrían que decirlo así. Efectivamente. Para saber a qué Pero atenernos. no lo van Bueno, a decir pues mira, así y harán muy bien sin decirlo así, porque tienen ovejas que cuidar a las que sí le parecen justas estas leyes. Pueden llegar a un punto medio, que es decir que la prisión permanente permanente revisable. Uno ya se va... La prisión preventiva. Prisión La prisión preventiva. pues puede ser puesta a debate, pero lo que sí que podrían poner sobre la mesa es, bueno, pues que el juicio se celebre lo antes posible.
de manera eso sí, rápida y efectiva, cosa que algunos esperamos. Y no, donde no hay que firmar esto. Claro, no claro. significa. Por cierto, que no sé si esto ya me lo tenéis que confirmar, porque ya entre las fake news, los bulos y todo esto, ¿dijo de verdad Puigdemont que si le investían presidente volvía? Que yo he leído esa noticia, pero ya no sé si efectivamente... Yo también, y estoy un poco como tú, que ya no sé, llega un momento que si uno no se empeña bien en buscar la fuente original, ya es imposible saber lo que es noticia y lo que es... Tampoco sé cómo le iban a investir presidente, pero... Da igual. No, es que igual lo es que una diga forma. Puigdemont. En una república imaginaria, el investimos presidente vuelve y es detenido. Quiero decir, no nos cuesta nada. Sí, estamos Sí. en Que el buscar mundo fórmulas onírico. originales. No, Sí, hace poco, por otras cuestiones, estuve con un amigo jesuita y hablando un poco de la política y la Iglesia, y un poco además de los obispos catalanes, el fenómeno que había sucedido en el País Vasco, me explicaba que uno de los motivos por lo que la Iglesia dura tantos años y ha sobrevivido a tanto es que están muy bien organizados. Hombre, él barría para su institución, ¿no?, que son los jesuitas. Entonces él decía, la Iglesia de Roma tradicionalmente siempre está del lado del gobierno, gobierne quien gobierne, y los jesuitas siempre somos oposición al gobierno, gobierne quien gobierne. Y entonces, bueno, pues trataba un poco de dar esa explicación de que así era un poco la manera de que cuando volvían los que no gobernaban, pues que entre comillas siempre la Iglesia tenía ahí un hilito, ¿no?, con el que se comunicaba, con lo cual ellos siempre ganaban, porque si en Cuba está Fidel Castro y la Iglesia con Fidel Castro tiene una relación más o menos aceptable, y de repente pues vuelven los disidentes, pues los jesuitas pueden decir, bueno, los que apoyaban Pero a la disidencia... no fue jesuita el que descongeló las relaciones entre la Iglesia Católica y el régimen cubano, ¿eh? Fue San Juan Pablo II, ¿eh? Sí, pero por eso, porque hablamos... Fue San Juan Pablo II. No, si su tesis era esa, que si las relaciones con quien se mejora es con el que gobierna, la Iglesia siempre se lleva bien con el que gobierna, con independencia de... Se lleva bien con todos. Con dictadores comunistas, con dictadores fascistas, con no dictadores. La Iglesia se lleva bien con todos. Se lleva bien con el poder. A ver, yo por ejemplo, yo te cuento una experiencia... Van Tuan, que ha muerto recientemente, estuvo en las cárceles vietnamitas decenios. Bueno, sí, hombre, evidentemente. No, a ver, no, hay gente y magníficamente digna. Vamos. Y Mincenty en Hungría, y Wyszynski en Polonia, sí, hombre, madre mía. A ver, evidentemente no. Una constante de la Iglesia es haber sido perseguida por el poder civil, hombre. Bueno, una parte perseguida y la otra aupada. A ver, esto viene en un contexto que es el que te voy a explicar ahora, porque era el que estábamos hablando, que era de España, que evidentemente es innegable que la Iglesia, con carácter general en el País Vasco, apoya el nacionalismo catalán, o sea, el nacionalismo vasco, en Cataluña, al nacionalismo de Cataluña, pero te digo más, en Andalucía, al Partido Socialista. Yo he comprobado personalmente cómo una congregación de monjas, para mi sorpresa, porque jamás había visto un hecho así, porque yo vengo acostumbrado de mi Valladolid, donde en Valladolid el todo sacerdocio, todos votan correctamente, ¿no? Lo que tienen que votar. Claro. pero hombre. No, Oye, claro. y Le yo está vi, entendiendo todo el mundo. y yo vi unas monjas que votaban al Partido Socialista. Qué Que yo es el único monjas sitio... votando lo que les dé la gana. No, Eso a ver, lo digo es... como anecdótico porque realmente en el fondo soy irónico. O sea, realmente es un tema que me Pues, causa hombre, incluso monjas alegría. votando un partido ateo y que propugna el ateísmo y el agnosticismo, pues, no me niegue que por lo menos un poco exótico es. Probablemente detrás de esto hay pues un colegio religioso, una residencia, algo que ha recibido probablemente la ayuda económica del poder político, en este caso, del Partido Socialista, y entre comillas... Oye, en Valladolid lo suyo también. En Valladolid lo suyo, por eso digo... No. Parece que está el PSOE comprando las monjas. No, que estoy diciendo mi tesis de que la Iglesia está con el que... Bueno, pero como lo intentará todo el mundo. Que la tesis está con el que gobierna, es lo que estoy tratando de decir. Que hay que llevarse bien con el que gobierna. Que en España, en general, yo lo que veo es que en todas las partes tienen una relación cordial con el que gobierna, lo cual, pues bueno... Bueno, pero Alfredo, entendiendo por dónde va usted, que me parece bien, pero esto es otra cosa. Es decir, primero... la conferencia o los obispos catalanes tienen que decir si esta persona, Norberto Miracle, vicesecretario de la Conferencia Episcopal Tarraconense, representa él, con este hecho,
una opinión generalizada o no? ¿O solamente pero representa a este señor y a esta...? Representa a un sector de la Iglesia, Vale, pues del que mismo modo que los separatistas catalanes representan a un sector de la sociedad catalana. Muy bien. Y como el hecho de reclamar la independencia, si yo ahora reclamo la independencia de Leganés para que se constituya en Estado soberano pues ¿qué te digo? Como la isla del Pacífico de Palau, Estado soberano, Leganés. Eso moralmente es indiferente. Sí. Moralmente yo no me condenaré, no me iré al infierno. Seguramente me iré al manicomio más próximo porque carece del más mínimo sentido común. Quiero decir que las tensiones separatistas, desde el punto de vista moral, pues son indiferentes. Son indiferentes para la Iglesia. Los medios sí son moralmente evaluables, Vamos a ver los medios o las circunstancias que rodean a la reclamación de independencia en una circunstancia determinada que puede ser sumamente imprudente. Sí. Reclamar la independencia, y eso va contra la virtud de la prudencia, y entonces cuando es ostentosamente imprudente, la Iglesia tiene la obligación de decir que esto tiene todos los papeletas para ganar la lotería de la inmoralidad. Bueno, lo que pretendía decir es, primero, O sea que este señor tiene que decir a quién representa, para que todos los católicos en Cataluña y en el resto de España lo sepan exactamente a quién representa con esta acción. Y segundo, hay que dejar muy claro que está visitando a unos tíos que están en la cárcel por ser golpistas. Y que si lo que quieren es que el juicio se celebre rápido, es tan sencillo como lo que ha dicho Alberto. Sí, Mire, sí. lo que pedimos es que se celebre cuanto antes. Pero ya salir de allí diciendo que lamentan muchísimo el momento angustioso en que 4 de ellos han iniciado una huelga de hambre en la cárcel de Lledoners, que además creo que están tomando batidos de proteína, según se ha publicado por ahí. O sea, que ni siquiera en eso son valientes. Pero oiga, usted tiene que saber cuando va ahí que esos señores que están ahí dentro de la cárcel han intentado dar un golpe de Estado en España. Por eso están en la cárcel. De manera preventiva. Luego cada uno podrá opinar si es mucho tiempo o es poco tiempo. Pero usted está visitando a un golpista. Entonces, hombre, por lo menos que aclare a quién representa. Yo creo que eso me parece que es lo mínimo que se le puede pedir. De todas formas, y no es por insistir en la misma idea, al margen de que sea un perfil, vamos a decir, entre comillas, bajo respecto a lo que representa la persona que ha ido y ha hecho esas declaraciones, lo que no tengo ninguna duda es que es con autorización y consentimiento del cardenal. O sea, quiero decir, no me creo que este señor... ¿De cuál cardenal? El cardenal de Barcelona. Ah, es que en Tarragona hay... ¿Cuántos cardenales hay en Cataluña ahora? Uno solo. Vamos, España creo el que son 6. arzobispo de Tarragona ya no es cardenal. No, ni pocas, no sé si alguna vez ha habido, pero vamos, pocas veces. Sí, ha sido cardenal durante mucho tiempo. Es más, cuando dejó de ser cardenal el arzobispo de Tarragona, hubo sorpresa en el mundo eclesiástico, sí, hombre. Pero Porque vamos a ser la razonable. provincia es la tarraconense. La provincia eclesiástica es la tarraconense. La Conferencia Episcopal Tarraconense se llama, la de los catalanes. Por eso decía yo que depende de qué obispo. Pero bueno, Lo que quiero decir es que es con consentimiento, o sea, esto no es un gesto casual, quiero decir, o sea, es una persona que antes de ir a esta reunión sabe lo que va a hacer y sabe lo que va a decir. Por tanto, digamos que el conjunto de la Iglesia en Cataluña está autorizando a que este señor lance este mensaje. En el clero de Cataluña se está produciendo la misma presión sobre los clérigos que reclaman la igualdad entre el castellano y el catalán. Por ejemplo, Pero no es solo una cuestión. se da la misma presión en favor de las tesis nacionalistas. También. Y hay curas que se sienten presionados y a su modo de ver injustamente por defender y que se callan
por prudencia y para no envenenar las relaciones y estas cosas. Ya, Pero no esto solo- está pasando en la Iglesia en Cataluña. Pero que no es una Y es cuestión de una presión, pena. sino que la propia Iglesia en Cataluña está dividida de la misma manera que, o sea, quiere decir que tienen Y- fieles repartidos. Entonces, de Claro, esas ovejas claro, de las que claro, hablaba, pues claro. hay ovejas tabarnienses y hay ovejas independentistas. Claro. Y hay una parte que tienen que cuidar porque si no, o sea, toda oveja Eso perdida es, es una oveja eso descarriada. es, Por lo eso. tanto, pues tiene que haber un representante de ese sector social, además religioso, vamos, el propio... una buena rama de incluso de Esquerra Republicana, como bien sabéis, tiene vamos, una unión muy potente con la propia Iglesia, por lo tanto, pues tienen que atender a sus representados y demostrar a muchos de sus fieles que, hombre, que ellos son una posición intermedia, pero que velan por la situación humana, moral de quienes están en la cárcel. Es que lo tienen que hacer, o sea, Sí, tienen que poner, pero no tienen que están- poner a las dos manos No de- porque si no pierden. Es que es No una cuestión deben de- estar en una posición intermedia, tienen que estar Están en los dos sitios, que es peor. En una posición superior. No, pero es que están en los dos sitios. Tienen que O estar sea, vamos ni a por ver. encima ni por... Están en los dos obispos, sitios. más allá de buscar ciertas conveniencias, lo mínimo que yo creo que se le puede pedir a un obispo es que respete la legalidad vigente y por tanto la Constitución. Como que no la ponga en duda. Ya, pero irte a una cárcel a visitar a un tío que está ahí dentro por vulnerar la Constitución, que es una cosa muy grave. Oigan, usted no está visitando a un tío que se ha olvidado de pagar un recibo. Es decir, es que ha cometido uno de los Que ha robado delitos pagar. más graves que se pueden cometer contra una nación. Y que usted vaya allí a visitarle porque lleva 4 días en huelga de hambre, en un momento angustioso, oiga, a lo mejor por recuperar a una parte de su rebaño, el resto del rebaño van a No. pensar de todo de usted. No, porque Y a se- lo mejor por extensión de los demás. No, porque se dirá que es una parte pequeñita, pero que la mayor inmensa parte de la No, iglesia está, ya y está. porque luego tienes, Los creyentes, como es una tienes cuestión parábolas, de fe, y yo tienes parábolas, ahí tienes... os envidio, como es una cuestión de fe, no de razón, pues siempre hay un perdón. No se trata solo de eso, no. Respecto de esto que dice don Rafael, vamos a ver, siempre hay alguna referencia evangélica que puede servir para un roto o para un descosido. Eso es verdad. Siempre. Es decir, según la conveniencia de cada cual, Jesús dijo, el que no recoge conmigo, desparrama. Y el que no está conmigo está contra mí. Pero luego también hay otra cita en la que Jesús les dice a sus discípulos, tranquilos y dejadles actuar en mi nombre, aunque no sean del club, porque el que no está contra vosotros, con vosotros está. De manera que tenemos aquí, pues eso, tenemos, esto es... Pues eso, pues lo que ha hecho la iglesia siempre, estar bien con todo. No, pero esta es una No- forma... no perder cliente, Es ¿no? una forma, digamos, mercantilista de interpretar las Bueno. escrituras, y las escrituras no se deben interpretar así, en mi opinión. No se deben no se trata de interpretar las escrituras así, porque también hay una parábola del mismo Jesús que dice: ¿quién, cuando tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja a las 100 ovejas para ir a buscar a la oveja perdida y luego vuelve contento porque tal? Dice, ¿y qué ha pasado con las otras 99? Pues se pueden haber perdido 72 mientras iba a buscar a la que estaba perdida. Pero así no se trata de eso. Porque lo que quiere decir Jesús con esto está no es la aritmética de abandonar a 99 ovejas para salvar a una. No está queriendo decir eso. Está queriendo decir otra cosa, que no tiene que Pero ver como con, usted bien dice, con cada la uno aritmética coge el rábano ganadera. por ¿no? las hojas que quiere. Sí, pero Eso también. hablamos de cosas distintas. Una cosa Claro, es el evangelio claro. y otra cosa es entonces, la actividad política el hecha por hombres. El problema es cuando los curas e incluso algunos obispos, porque claro, los obispos se olvidan de que las cosas que hacen o dicen pueden ser interpretadas torticeramente, y si dan pie a que se interpreten torticeramente, entonces tendrán que dar cuenta
de Es una esto. cuestión humana. Si tus 20 parroquianos son independentistas y te vienen todos los días y te dicen estoy muy preocupada por mis representantes políticos porque están en huelga de hambre, la Iglesia debería ayudar moral y espiritualmente a estas personas, más allá de los delitos que hayan cometido, es necesario que tengan el respaldo de Pues todos los que eso- le queremos. eso- Entonces va eso el es- obispo y eso va es- y les atiende eso es verdad. de la manera que pues ya está. Por lo tanto están atendiendo a la demanda. Pues ya está. Ya está, claro. Pues ya está, pero de ahí inferir que el señor obispo o clérigo que sea, sí. haya estado allí hará bien en no decir cosas ambiguas. Hará bien y hace mal si dice cosas ambiguas o cosas que se pueden interpretar de una u otra manera incompatibles entre sí. Hará bien. Si se está calladitos, están más guapos, hombre. No, pero si además, insisto, que es que hay formas de decir algo muy parecido sin salirte de la lógica de los hechos, quedas estupendamente con todo el mundo y sobre todo no rebasas límites que no debe rebasar un obispo. Es decir, mire, cuanto antes se haga el juicio, mejor. Ya está. Solucionado. Estamos todos de acuerdo. Sobre todo porque además que no le compete. Sí, claro. pero la Iglesia nunca preguntaba cuanto antes sean si todos los delinquían juicios, o no claro, delinquían todos, no los que se acogían. Cuando en la Edad Media la institución de acogerse a sagrado funcionaba, Claro. los curas y los frailes no preguntaban, vamos a ver, pero en realidad tú lo que has hecho ha sido calzarte a la mujer de tu jefe y además meterle una puñalada, no sé qué. No. Sencillamente, de momento lo recogían. Porque los perseguía la policía Sí. que a lo mejor era una policía legítima. Pero los curas y los frailes, cuando alguien se acogía a sagrado, de momento, sin preguntar, los acogían. Claro. Y esto nunca fue contradicho por nadie, más que para los que perseguían sin razón a los que se acogían a sagrado, Ujú. que esos protestaban más que los perseguían con razón, porque en un momento determinado ya se resolvería si este hombre tenía que ser depositado en manos de la pero justicia mientras o no. tanto, claro. Pero mientras tanto la Iglesia les daba cobertura. Ujú. Bueno, pues yo creo que la cuestión más o menos ha quedado ya suficientemente clara y comentada y no creo que dé para mucho más. Lo que sí está dando para bastante es el resultado de Vox en las elecciones andaluzas, que también ha puesto de los nervios a más de uno. Por ejemplo, en las últimas horas ha dicho la vicepresidenta del Gobierno, doña Carmen Calvo, de la que todo el mundo dice que es una gran experta en derecho constitucional, ¿no? Eso comentan, que es una de la clase política, es una auténtica referencia en derecho constitucional. Bueno, pues ha dicho que los planteamientos de Vox son difíciles de entender desde la democracia. Los planteamientos de Vox están dentro de la Constitución, que yo sepa. Y si están ¿Por qué no dentro de la no- Constitución, ¿por qué son difíciles de entender desde la democracia? ¿Cuál Pero es no, el- vamos a ver, ¿por qué no es más precisa, ya que es profesora universitaria? Es un poco más precisa y se limita a constatar que ella tiene dificultades para entender Bueno, incluso en los su planteamientos ideología, de podría Vox decir. en relación con Claro. la democracia. A los socialistas ella nos tiene cuenta. dificultades para entender, porque otros no tienen ninguna dificultad Pues sobre en todo- entenderlo. Sobre todo decir difíciles de entender desde la democracia. Tiene Pero dificultades de ¿cuál es el- comprensión. ¿Cuál es el problema en que hay Es otras muy personas? absurdo, porque es un debate que a mí ahora me supera por la mediocridad del mismo. Porque, a ver, si tú dices que quieres cargarte los aforamientos, estás yendo contra la Constitución, porque la Constitución recoge los aforamientos. Si Ciudadanos dice que se quiere cargar a las diputaciones, estás yendo contra la Constitución, porque la Constitución dice que hay diputaciones. Si tú quieres republicano, pues hay un título exactamente igual que el título de las autonomías, hay un título que es el de la corona, por tanto, si quieres república, significa que estás en contra de la Constitución. Por tanto, es un debate tan absurdo querer decir que porque tú estás en contra de las autonomías significa que no eres constitucionalista, que es un debate tremendo. Pero es que ahora ya vamos un paso más allá. Ya no solamente no eres constitucionalista, sino que no eres democrático por querer, por ejemplo,
que tu Estado sea como Francia, que yo creo que evidentemente nadie duda que es un Estado democrático, que tu política migratoria sea como la de Canadá, que no dudo que nadie considere que es un país democrático, o que, por ejemplo, tengas una denominación, por ejemplo, del matrimonio homosexual, como la que tiene Holanda o Reino Unido, que no se llama matrimonio, se llama uniones civiles, por ejemplo. Es decir, puedo entender que no estés de acuerdo, puedo entender que discrepes, puedo entender que te opongas frontalmente a los postulados de Vox, pero hombre, lo que no tienes que hacer es adjetivizarlos, y mucho menos de anticonstitucional o antidemocráticos, cuando evidentemente todo lo que están haciendo está dentro no solamente del marco, no solamente de la democracia, que por supuesto que para empezar es una cosa que se somete a una votación en la que Vox se ha presentado muchos años sacando el 1%, y de repente ahora, cuando ha convencido a una serie de ciudadanos a que les voten, esos planteamientos pasan a ser antidemocráticos. La ventaja que tiene Vox, yo creo que con la mediocridad de este discurso, es que conforme aumenten las críticas en este sentido, creo que habrá más gente, porque el problema de fondo es el que los políticos no están queriendo ver. Y es que si tú coges a 100 españoles de cualquier lugar de España y les preguntas, estas son las soluciones que les planteamos para solucionar, por ejemplo, el tema de Ceuta y Melilla, me atrevería a decir que la opción de Vox es la que quiere la mayoría de españoles, que es hacer un muro en condiciones. Porque el problema que tiene el muro es el ideológico, que es hacer una barrera clara y nítida para que no entre. Entonces es más hipócrita tener una valla, que bueno, que unas veces pasan, que otras veces... Pero en el fondo, si tú de verdad quieres solucionar el problema, ¿quieres que preguntemos a los españoles? Porque lo que tú consideras antidemocrático es lo que probablemente quieren muchos españoles. Y con eso no estoy diciendo que haya que hacer un muro. Estoy queriendo decir que tiene que estar dentro del debate democrático esa posibilidad. Y por supuesto, cada cual que la defienda, pues con sus pros y sus contras. Bien, Alberto, y una pausita. No, es un desastre esos planteamientos, porque provocan precisamente además el enconamiento de los votantes de Vox, los aumentan y los justifican. A mí, con todas las comillas del mundo, a mí lo que me preocupa y me da miedo de Vox es precisamente que es literalmente constitucional en el sentido constitucional y literalmente democrático en el sentido democrático. A mí me encantaría que saliera Abascal y dijera, yo creo que ahora deberíamos tomar el Palacio de Versalles por las armas. Y hombre, por fin, ya está, no hace falta ni rebatirles las ideas, a la cárcel, lo hemos conseguido. Ojalá tuvieran una claridad antidemocrática de una forma tan visceral como parece desde algunos sectores decirlo. Sería facilísimo. Yo creo que el peligro de Vox es que precisamente desde el debate democrático está consiguiendo ganar en amplios sectores de la población con unas propuestas que ideológicamente a mí me parecen terribles, pero precisamente en el debate electoral, en el debate democrático. Ese es el éxito de Vox y por lo tanto el demérito del resto de partidos de izquierda, que no estamos siendo capaces de plantear, ni la sociedad de izquierda, de plantear que hay soluciones mejores, factibles y para todos que las que plantea Vox. Pues ya te digo, ojalá fueran realmente antidemocráticos, sería, vamos, muchísimo más sencillo. Pero hay alguna gente en la izquierda que no os ayuda, ¿eh? Básicamente ninguna de lo que hay ahora, ayudan, sobre todo ¿no? la que están partidos políticos representando, pues no, desde luego que no. Y claro, si efectivamente dicen estas cosas, pues yo entiendo los WhatsApps que me llegan, que al final son, claro, ¿cómo rebates a alguien que dice, me llaman fascista por ser español, querer a mi mujer y besar mi bandera? Y dices, bueno, no tiene nada que ver, pero claro, pues hijo, vota Vox, claro, es que te lo ponen a huevo. Si eso se convierte en votante de Vox, pues es que hasta lo voy a ser yo sin querer. Y ese es el drama, que al final democráticamente y con el debate, pues claro, si unos están debatiendo las propuestas ideológicas, que es lo que está haciendo Vox, y otros estamos debatiendo la constitucionalidad de la gallina, pues van a ganar las propuestas ideológicas porque son los únicos que están en el campo ideológico. El resto estamos en la teoría de la praxis de la democracia, que está absolutamente superada. Entonces, claro, pues es como ir a ganar Waterloo en la India. Pues te va a ganar, vas a perder Waterloo porque no estás donde tienes que estar. Pues eso. 9:29, una pausa, ya lo saben, terminamos a las 10. ¿Les suena la frase «somos lo que comemos»? Hoy les hablamos del único queso reconocido por la Fundación Española del Corazón, el queso Lodin, que ha revolucionado el mercado logrando que sus cabras produzcan una leche fuente natural de antioxidantes, de selenio natural y con altos niveles de omega 3 de forma completamente natural y sin ser añadidos. Todo gracias a una alimentación animal patentada a base de pasto y semillas naturales seleccionadas. Y es que para queso Lodin lo importante es cuidar todo desde el primer momento. Es un
auténtico queso 100% leche de cabra, muy suave y cremosa, que puede disfrutar toda la familia y que además puede llegar a mejorar el perfil cardiovascular. De venta en supermercados El Corte Inglés, Hipercor y Carrefour. Queso Lodín, de lo natural a la comida real. Las 9:35 minutos, Plácido Domingo, efectivamente, cantándole a la Navidad. Estamos ya, a 14 días, hoy es 11 de diciembre, por tanto, dentro de 15 días nace nuestro Señor, lo cual es la mejor noticia que tendremos ese día y todos los días. No desespere, don Alberto, porque la fe es una gracia de Dios. Y todos, sí. todos a mí me dio otras cosas. Bueno, pero nunca... Es usted muy joven todavía. La periodista de La Sexta, Cristina Pardo, ha publicado un mensaje para pedir disculpas por ese reportaje controvertido que ella dice desafortunado y fue emitido el domingo en el programa que conduce y que se llama Liarla Pardo. Ya el título del programa un poco anticipa lo que puede pasar. Comprende, lo sigue, lo pilla. En el que intentaron, ya saben ustedes, localizar y hablar con esos 44 alienígenas de Marilaneda a los que se les ocurrió votar a Vox. Vamos a ver, si es usted socialista, ¿qué hace votando a Vox en Marinaleda? Comunista, más bien. Una localidad andaluza con mayoría de extrema izquierda. Oiga, pues que hemos votado. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces esta señora que presenta este programa puso un mensaje ayer. Hola a todos. Ayer nos equivocamos. El reportaje de Marinaleda fue desafortunado y por eso mis disculpas. En el programa los reporteros tenían el objetivo de saber quiénes son y por qué lo han hecho. ¿Por qué lo han hecho? O sea, un interés sociológico. Es difícil encontrar una cosa más nazi, ¿eh? Es difícil, ¿eh? Es difícil. Es una cosa verdaderamente... Dice, uno de los vecinos con los que hablan en el reportaje les dice... No los voy a respetar. Están camuflados, pero la gente los conoce. Es una manera de decir. Terrorífico. No fue un error. No fue un error. Se lo creía. Mira, es un error y así, a mí me alegra que además Cristina Pardo lo haya mencionado como te haya pedido disculpas, porque es lo típico que vas a hacer un reportaje. Uy, qué buena ocurrencia. Voy a ir a ver cómo es pues la rara avis. Voy a ver un votante de extrema derecha, bueno, de derecha moderada, como queráis llamarlo, en un lugar donde teóricamente no existen. Hombre, es pues como ver una especie en peligro de extinción. Entonces vas y lo presentas. Hombre, yo creo que es incluso interesante de ver. Eso es la parte positiva cuando se plantea el reportaje. Y el desastre es cuando vas y el reportero o la reportera supongo que dice, joder, que yo no encuentro nada. No puedo enviar me han enviado aquí a Marinaleda y no tengo nada que enviar a la redacción. ¿Qué hago? Llamar pues y decir que no hay nada. Ya, pues lo que hace es, pues vamos a publicar lo que se suele hacer y no se ve, que es la búsqueda de esos votantes para ver si quieren hablar. Pero claro, si publicas eso, lo que estás publicando es la caza del votante de Vox, que eso es un trabajo de producción. Oiga, tú le encuentras en manera privada y le dices, oiga, ¿es usted votante de Vox? Sí. ¿Querría hablar de por qué votó a Vox? Sí. Entonces, ok, sale en antena. Lo que no se puede emitir, evidentemente, es la búsqueda, porque literalmente es eso. Vamos a señalar con el dedo dónde viven, además. Hemos encontrado la calle en la que viven. Oiga, eso lo haga usted en producción, si lo encuentra y esa persona quiere hablar, bien, que ya aún así... A mí en mis años de reportero, mis distintos jefes me mandaban a cubrir cosas y a veces me pasó eso, que no había noticia. Entonces llamas a la redacción, mira, me voy a ir porque es que no hay nada. Pues, vale, que pues no hay eso nada. ya no se puede. Mala suerte. Pero lo que no puedes hacer... búscala. Claro, ahora es búscala. Si no hay noticia, pero fíjate, yo creo que la gravedad, que es lo que hace que esto sea aún más grave, es que incluso si tú ya detectas que en cierto modo lo que subyace de todo esto es que los 44 personas que han votado a Vox quieren ser anónimas porque les da miedo que sepan en ese pueblo que sean señalados que son los que votaron a Vox, hombre, pues no insistas. Oiga, es usted... O sea, no insistas en buscar eso. Y sobre todo, la parte que a mí me parece también a destacar es que a mí me parece que sería impensable esta misma situación a la inversa. Es decir, que esta casa, pues un Caque o un Federico Jiménez Santos o incluso un Carlos Herrera en sus programas, por poner un ejemplo, fueran a un municipio, fueran a la finca o fueran a un feudo de derechas a tratar de buscar y señalar quién es esa rara avis que vota a Podemos siendo de Pozuelo o siendo de... O sea, me parece que si hacen ese ejercicio a la inversa, de buscar un tío que claramente no quiere salir,
A ver, probablemente estamos hablando de cosas ficticias porque el de Podemos no tiene ningún temor. Entonces el de Podemos dice, sí, buscarme. O sea, no habría que buscar mucho. Pero, a ver, Porque no le importa, no tiene ningún temor a hacerlo. Pero bueno, imaginémonos que no es así. Si no fuera así, pues me parece que sería una imprudencia muy grande que desde luego, pues hombre, pues me parece bien que se haya disculpado, es lo mínimo que podía hacer, pero que sí que nos dé a ver que no se trata igual a unos que a otros. Se trata igual, de hecho la prueba evidente es que ha habido una reacción bastante potente, quiero decir, las disculpas son literales y casi instantáneas. Además, creo que no era necesario, porque yo creo que si dices, oye, eres votante de Vox en Marilaneda, ¿quieres contar tu historia? Esto que se hace habitualmente, ya está. Llámanos al 9 y ya está. Entonces, seguramente, estoy seguro que habrá algún votante de Vox, aunque sea el candidato, porque quiere decir, el candidato tiene que ser público, estaba en las listas, pues ese señor dirá, sí, yo quiero votar, yo he votado a Vox y quiero hablar. O sea, que no hace falta hacer la caza de brujas, sino que simplemente pues, estoy seguro que los votantes de Vox están lo suficientemente orgullosos de haber votado esas siglas como para poder, si quieren, mostrarlo en público. Sí, pero bueno, aún así insisto que es un tema que yo conozco un tema en Cataluña de un amigo mío que es, vamos, ese no se esconde, es del PP, de una zona donde el PP saca Sarriá, que más o menos, pues antaño sacaba un 25, un 28, un 30%, dependiendo de los comicios, o sea, que tenía más o menos bastantes votantes. Y entonces él decía, claro, en la mesa donde yo estoy de interventor, votan mis vecinos. Claro. Y al que más votan mis vecinos es a mi partido. Y yo no soy capaz de identificarles, porque yo, a ojos de mi comunidad, soy el único del PP, cuando sé que aquí somos mayoría. Luego, quiero decir, hay sitios donde en España, y uno de ellos es Marianeda, donde yo creo que hay que tener un poco que puede ser el voto secreto, tiene su lógica. Vamos, pero de ello es que al único que encontraron en el reportaje, el hombre se disculpaba, quería justificarse, no quería reconocer que había votado a Vox. Yo eso no hablo, claro. Se sentía incómodo, es decir, que creo que fue una temeridad. Don Ramón. Es que hay una cuestión de principio. Esta chica, Cristina Pardo, se puede arrepentir de todo, pero hay que quitarle el programa como primera providencia, porque si no se dio cuenta de que eso era un disparate nazi, absolutamente totalitario, es que no está en condiciones de conducir un programa. No tiene el nivel profesional No está en condiciones. Todos los reportajes. No está en condiciones. Cuando preparas reportajes, luego no creo que un presentador le tiempo a ver todos los reportajes que han preparado los todos. Que ver, ¿eh? Una cosa no, pero te pasan uno. No, alguien del equipo lo tendrá que ver. Que es la responsable. Habrá que depurar responsabilidades. Es la responsable de eso. Depende, no sé si es la directora del programa. Sí, es la directora. Es la presentadora. De hecho, la han sacado a que ponga la carita para pedir perdón. Claro, sí, porque es la presentadora, la cara pública de ese programa, evidentemente. Eso es. Pero podría haber dicho, la culpa es de fulano de tal, que ya es un ex redactor de este programa. No. Bueno, es un error por el que se ha disculpado, y yo creo que si se aprende de los errores, pues bienvenido sea. No, es una cuestión de principio. Yo, desde luego, es que nunca jamás puede hacer periodismo. Hombre, no. Pero no ha dicho eso, claro, Ramón. Que cierre el programa, hay que... Hay que quitarle este programa de política. Exactamente. Es una cosa de liarla pardo, pues eso, ni siquiera es política, es una mezcla de cosas, de hechos que van pasando. Pues decirle que no vuelva a hacer cosas que tengan que ver con la Constitución, porque tiene una ignorancia invencible. No, pero de todas maneras, incluso que ponga el listón donde ella quiera. Si va a continuar con el programa, que continúe. Lo que yo quiero es que cuando un periodista de derechas cometa un error de idénticas proporciones, se arregle con un perdón en un mensaje. Bueno, pues hemos hablado aquí de algunos periodistas que han hablado de pegar unos cuantos tiros y ni perdón ha habido. O sea, quiero decir que... Ojo, ¿Quién ha dicho eso? Bueno, Federico Jiménez Los Santos soltó unas cuantas perlas con los de Podemos maravillosas, sí. Hombre, sí, unas perlas maravillosas sobre los de Podemos en antena. Y vamos, ni se disculpó. Entonces, qué decir, que barbaridades hay y mayores. Y esta, por lo menos, Cristina Pardo, que es un error de reportaje, sale, pide disculpas, aprende del error y, hombre, yo creo que es el mejor momento, porque una persona que ya ha cometido el error
es menos probable que lo repita. Bueno, yo estoy de acuerdo con don Ramón Pi. Yo creo que esta señora no está capacitada de verdad para este tipo de cosas. Que sigue haciendo sus gracietas. No sabe nada. Y liándola Bueno, pardo. No sabe pero nada. con las cosas de comer no se Ya estáis juega. cerrando programas. Al final sale la patita. no, esa. Con que cambien de dirección es suficiente. No. Ha dicho Pedro Rodríguez, que es el vicesecretario jurídico de Vox, que este intento de identificar a votantes de su formación en Marina Leda, desde el punto de vista penal, ha estado rayando en lo delictivo. Sin embargo, no van a emprender medidas legales porque, dice don Pedro, no se dieron acciones que pudieran permitir identificar a votantes de esa fuerza en los pasados comicios. El vicesecretario jurídico ha añadido que en el momento en el que se produzca ese señalamiento con nombres y apellidos o direcciones de sus votantes, afiliados o simpatizantes, entonces sí actuarán legalmente con toda dureza. Vamos a defender judicialmente a nuestros afiliados, simpatizantes y votantes, ha dicho don Pedro Fernández, que considera que este caso no se ha dado y por tanto no van a ir a los tribunales. 9:45, una pequeña pausa y vamos a la recta final de la tertulia. Ya estamos ahí, camino de la Navidad, con esta música estupenda que nos ha puesto Joaquín Fernández en este 11 de diciembre, día de Santa Maravillas de Jesús. Hoy celebramos todos los cristianos esta festividad. Y saludamos ya a don Eduardo Molet. Don Eduardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, don Eduardo, este jueves, como todos los jueves, hay merienda, ¿verdad? Pues sí, este jueves, como todos los jueves del año, que no son festivos, pues organizamos unas meriendas en mi oficina de la calle Fernando el Católico 19. ¿Para qué? Pues para informar a las personas que quieran de la fórmula de vender su casa y continuar viviendo en ella para siempre. Sobre la venta de la nuda propiedad, que es una operación todavía desconocida en España, pero cada vez con más interés, ¿verdad? Porque ofrece un montón de ventajas, don Eduardo. Claro, mucha gente no sabe todavía que puede vender una parte de su casa, no la vende toda, porque vende la nuda propiedad y conserva el usufructo vitalicio y sigue viviendo en ella. Entonces, para explicar en qué consiste esta fórmula de vender su casa y continuar viviendo en ella y recibir una cantidad importante de dinero de una sola vez por la venta de la nueva propiedad, pues organizamos estas meriendas todos los jueves a las 5 de la tarde. Cualquier persona que quiera información, pues viene a mi oficina, la entrada es libre, no hace falta reservar ni llamar por teléfono ni nada, simplemente es presentarse allí en Fernando Católico 19 y les explico pues en qué consiste esta fórmula que he dicho. Esta fórmula, don Eduardo, es importante subrayarlo, es completamente segura porque se hace ante notario y por tanto con todas las garantías legales, ¿verdad? Sí, es una fórmula que se hace desde hace muchísimos años, viene del derecho romano y está reflejada en el Código Civil del siglo XIX, o sea que se hace, lo que pasa que en España, como usted ha dicho antes, es una gran desconocida, pues porque estamos muy apegados o muy atados a la idea de que la casa es para nuestros herederos, cuando realmente, pues no debe, en muchos casos, pues no tiene por qué ser así, ¿no? Ya que muchas personas mayores han estado trabajando durante toda su vida y el dinero lo han ahorrado en la compra de la vivienda. Y ahora cuando llegan estas personas a una edad madura, de 60, 70, 80 años, pues entonces pues es el momento, si necesitan pues dinero, necesitan liquidez, pues una fórmula de obtener esa liquidez es vender la nuda propiedad y mantener el usufructo vitalicio. De esa fórmula pues consiguen viviendo en su casa hasta su fallecimiento, exactamente igual que antes, ¿no? Porque es que siguen viviendo en su casa, es que sigue siendo su casa porque no la venden toda, venden una parte, que es el título de propiedad, pero no venden el usufructo vitalicio. Bueno, pues ya lo saben, don Eduardo Molet les va a recibir con todo afecto, ya lo saben, Fernando el Católico 19, Metro Quevedo, autobuses 16 o 61, y además hay que decir, don Eduardo, que no hay que avisar ni nada, sino simplemente presentarse el jueves allí a las 5 de la tarde. Eso es, no hace falta llamar para reservar ni nada, simplemente presentarse. Dicen que vienen a las meriendas, les invitamos a merendar y pasamos un rato agradable. La idea es esa, ¿no? Sin ningún compromiso de ningún tipo, por supuesto, simplemente es pues conocernos y explico esta fórmula y nada, y merendamos y pasamos un rato. Muchas gracias, don Eduardo, un abrazo muy fuerte. Pues muchas gracias a usted, don Rafael. Son las 9:52, estamos terminando. Les tenemos que hablar un poco de Francia y de lo que allí está ocurriendo. Ayer tuvo que salir por televisión
el presidente francés, Emmanuel Macron. Lo tenemos por ahí, Joaquín, a Macron, que dio un discurso de 13 minutos intentando, bueno, calmar los ánimos y decretando el estado de emergencia económica y social. El primer ministro presentará todas las medidas acordadas a los parlamentarios, pero no debemos detenernos en esto. Necesito que nuestras grandes corporaciones, nuestros conciudadanos más ricos, se comprometan a contribuir con la nación. Los reuniré y les explicaré las decisiones acordadas esta semana. El tema de los chalecos amarillos al final ha ido más allá de lo que seguramente Macron y todos los políticos franceses creían, ¿no?, que podía llegar. De hecho, una de las cosas que no he seguido tampoco, no soy un experto en la problemática que ha habido en Francia, pero una de las cosas que he leído y sí me gustó bastante, lo digo por la analogía con respecto a Ciudadanos aquí, una de las cosas por las que decía que le ha comido, por así decir, la movilización, es el hecho de que él es un tío que es presidente sin tener realmente una estructura o un partido político detrás, con lo cual al final tenías una serie de partidos de oposición que no han hecho nada y una serie de partidos y de sindicatos y oposición que sí han hecho mucho, que es esta movilización, enfrentándose, entre comillas, él solo frente a esto, ¿no? Entonces, al parecer eso ha sido un punto de debilidad y no le queda más remedio que claudicar, lo cual en un país como Francia es peligrosísimo, porque ha marcado un poco, decían, la pauta de lo que se prevé que va a continuar entonces, que cada colectivo que haya el que se vea afectar una reforma sabe que tiene que liar la parda, como la del programa, para que Macron ceda. Ha dicho Macron: no ignoro que hay ira y me parece que es justa, pero cuando la violencia se desata, la libertad cesa. De ahora en adelante, la calma y el orden republicano deben reinar, ha dicho Macron. Bueno, que tiene que hacer las dos cosas. Evidentemente tiene que intentar que la cosa no se desmadre, pero a la vez tiene que comprender que hay una parte evidente y grande, aunque no mayoritaria, de la sociedad francesa que está lo suficientemente indignada como para ponerse a hacer esas cosas. Y no solo una parte muy concreta, sino que llega desde estudiantes, o sea, que siempre se ha hablado de que esto es una cosa de Le Pen, y bueno, pues sí, pues igual mayoritariamente sí proviene de los extremos, pero hay una parte central que también está cabreada. Por lo tanto, les tiene que dar respuesta. La prueba evidente es que o sea, quiero decir, que no hace falta montarla. Es muy difícil llegar a un grado de consenso tan grande entre una población social, un grupo social, como para llegar a los extremos violentos. O sea, que no es, oiga, que queremos cambiar las leyes, pues nos organizamos 3. No, hace falta muchísimo para llegar a ese nivel de organización, ya sea violenta o no. O sea, por lo tanto, no es tan sencillo. Y es evidente que tiene que tener una respuesta. Obviamente la respuesta no puede ser de concesión de todo, porque lógicamente, si no, efectivamente llamaría, oye, pues la República Francesa ha pasado a ser un régimen en el cual la protesta es la que gobierna. Pero claro, pues tiene que haber una parte de escucha y una parte de comprensión. El problema está, la gente no se organiza de esa manera espontáneamente, sin motivos, o por lo menos sin motivos no lo suficientemente fundados como para llegar a tal extremo. Bueno, a mí me cuesta trabajo, tampoco he seguido con una atención profesional el asunto. Si cuando uno sigue con una atención profesional un asunto, acaba obteniendo mucha información, porque el 95% de lo que cuentan los espías está publicado. Sí. Y el trabajo de los espías consiste en recoger y relacionar unas cosas con otras. Esto es, por eso digo que no he seguido este asunto con mentalidad profesional. Pero si uno no sigue con mentalidad profesional este asunto, llega un momento en el que se pregunta, sin obtener una respuesta fácil, en realidad, ¿qué quieren los que protestan? Es difícil. Es difícil. ¿Por qué? Porque han protestado por la subida del precio del gasoil. Sí. Hombre, pues sí, pero lo del gasoil en sí justifica mismo, claro, este cirio 1000 detenidos gigante. 1000. No. Tenemos que dejarlo aquí porque nos hemos quedado sin tiempo. Pero pasaban cosas subterráneas que ahora han aflorado. Por eso Macron habla del sueldo mínimo y no de los carburantes. ¿No? Tenemos que dejarlo aquí. Gracias a los tres, gracias maestro, gracias Alfredo, gracias Alberto. Las 9:57, noticias y seguimos. Son las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias. Buenos días. El Gobierno aún no ha recibido respuesta a las cartas enviadas ayer a la Generalitat de Cataluña tras lo ocurrido este fin de semana en esa comunidad autónoma. Lo confirmaba a su entrada a un desayuno informativo el ministro de Fomento, José Luis Ábalos. No he tenido respuesta, que yo sepa. Vengo a otra cosa.
Misivas en las que el Ejecutivo Central pide explicaciones a la Generalitat y advierte de que enviará a la policía si los Mossos de Escuadra no ejercen sus funciones. Entre tanto, y en declaraciones a Onda Cero, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, que no ha querido anticipar qué medidas se puede adoptar el Ejecutivo si las explicaciones de la Generalitat no son convincentes, ha dejado claro, eso sí, que el Gobierno cuenta con instrumentos para garantizar el orden público en Cataluña. Hay distintas posibilidades, pero no nos vamos a adelantar, quiero decir. Nosotros tenemos nuestros equipos jurídicos ante las posibilidades que puedan surgir. Lo importante es tener las previsiones, saber cómo hay que actuar en cada momento concreto y cuáles son los instrumentos que tenemos al alcance. Sean unos u otros, nosotros tenemos los instrumentos adecuados legales, normativos, para garantizar la seguridad pública, para garantizar el orden público y que todos los ciudadanos españoles en Cataluña y fuera de Cataluña puedan ejercer sus derechos y libertades. Por cierto, que Vox presentará hoy una querella en el Supremo contra Quintorra por delitos de provocación, conspiración y proposición para la rebelión tras su apelación a la denominada vía eslovena para avanzar en la independencia de Cataluña. Además, de Cataluña, otro de los focos de atención del día está en Andalucía. Esta tarde, Partido Popular y Ciudadanos comienzan sus negociaciones para formar gobierno con un encuentro en el que participarán los candidatos Juanma Moreno y Juan Marín, quien en declaraciones a Radio Nacional de España ha asegurado que aún no hay nada cerrado con los populares. Yo no he hablado con él. Si él está pensando que ya hay algún acuerdo, solamente está en su mente, y a partir de ahí pues hablaremos, insisto, esta tarde a partir de las 4. Del exterior, y después de posponer la votación en el Parlamento prevista para hoy del Brexit, la primera ministra británica Theresa May inicia otra gira por varias capitales europeas para tratar de abrir la negociación. Iván Romero. May se verá este martes, entre otros, con la alemana Angela Merkel, aunque comienza la jornada en La Haya reuniéndose con el primer ministro holandés Mark Rutte. Ambos tratarán de buscar estrategias para que May vuelva a Londres con concesiones de algún tipo sin la necesidad de abrir el acuerdo de divorcio. Después viajará a Berlín y ya por la tarde se entrevistará con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en Bruselas. Mientras, y en Londres, Jeremy Corbyn, a pesar de que solo han pedido, se resiste a plantear una moción de censura. Lo que sí habrá será un debate en la Cámara de los Comunes sobre la decisión de la primera ministra británica de retrasar sine die la votación del acuerdo. Gracias, Iván. Por cierto, que el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, acaba de asegurar ante el Parlamento Europeo que el Brexit no se renegociará, mientras, en declaraciones a Capital de Radio Intereconomía, José Miguel García, presidente de la Cámara Oficial de Comercio de España en Francia, ha valorado la batería de medidas que ayer anunció el presidente francés, Emmanuel Macron, para pagar la revuelta de los chalecos amarillos. Las horas complementarias que los puso Sarkozy, lo quitó Macron y Hollande hace unos cuantos años, y ahora vuelven de nuevo a quitar las contribuciones sociales y los impuestos sobre las horas complementarias. Estas son medidas que pueden dar poder adquisitivo de manera inmediata a los empleados, ¿no? Y luego hay una medida, por ejemplo, que creo que es muy positiva, que es la posibilidad para las empresas que lo puedan de dar una prima de fin de año a sus empleados sin contribuciones sociales y sin impuestos. De vuelta a nuestro país, el Ayuntamiento de Madrid ha activado el nuevo protocolo anticontaminación, por lo que la velocidad de circulación en la M30 y en las vías de acceso ha quedado limitada a 70 kilómetros por hora desde las 6 de esta mañana. Se trata del nuevo protocolo antipolución que fue aprobado ayer y que, entre otras medidas, prevé la limitación de la circulación de los vehículos en función de los distintivos ambientales de la Dirección General de Tráfico. La información de los mercados en tiempo real. Las plazas europeas recogen las alzas ayer de Wall Street y operan hasta ahora en positivo. Así, en estos momentos vemos al FT100 de Londres subir un 0,34%, París en repunto un 0,65%, la media del mercado, el Eurostoxx 50 sube un 0,56%, el DAX alemán se revaloriza un 0,66%, mientras que el IBEX 35 camina con un repunte del 0,23%, se coloca en los 8.679 puntos. Dentro del IBEX 35 y con caídas del 18,43%, recibe los títulos de día su salida del IBEX 35. ENCE le sustituirá en el selectivo a partir del próximo 24 de diciembre. Entre tanto, y en positivo, SCI Automotive, quien lidera los avances del IBEX 35, lo hace con un repunte del 2,35%. En el mercado de materias primas vemos caer tímidamente al barril de referencia en Europa. El Brent se deja un 0,17%, se coloca en los $59,87. Entre tanto, y en el mercado de divisas, el euro sube frente al dólar, arriba un 0,25%, se compra y se vende a esta hora a $1,1379.
Y hasta aquí las noticias. Más información en intereconomía.com. Diez de la mañana y 11 minutos, seguimos en directo. Han escuchado la tertulia, también las noticias. Ya estamos en el tiempo de Magazine, ya estamos en redes sociales. ¿Qué tal, Ferchu? Buenos días de nuevo. Hola, Rafa, buenos días. ¿De qué se habla por ahí? Bueno, pues entre otras cosas es el Día Mundial de las Montañas. Sí. O sea que... Felicidades a las montañas. Felicidades al Everest. Claro. Por ejemplo. El Día Mundial de las Montañas. ¿Y qué interés tiene? Yo qué sé. O sea, para los montañeros, claro. Para los montañeros Pues eso. las montañas no creo que tengan opinión formada. Claro. Claro, a ellas este día en realidad... sí, les es tan indiferente como los demás. Les está pasando como otro cualquiera. Hoy, sin embargo, se cumplen 54 años de la muerte de uno de los grandes de la música. Su carrera fue corta, su muerte violenta y nunca del todo aclarada. Y es autor de uno de los mejores discos de la historia en directo, aunque ese disco fuera publicado con 20 años de retraso y después de su muerte. Sam Cooke. Este disco en el Harlem Club es... la sensación que da escuchándolo es que la gente ese día se lo pasó increíble. Y si alguna vez me han preguntado si pudieras elegir un momento al que viajar para vivir algo en la música, pues yo creo que me iría a 1962 y aquella noche y aquel concierto de Sam Cooke. Lo hemos dedicado a algún programa, a este concierto, ¿verdad? Sí, lo hemos dedicado a este concierto y bueno, luego el tema de su muerte Tremendo, ¿no? En aquel motel, en fin. Sí, sí. Una vida corta, muy corta la de Sam Cooke y una influencia, ¿qué vamos a decir? Por ejemplo, en Rod Stewart, pues el maestro, ¿no?, de tantos y tantos cantantes. Hay que decir, Rafa, que hoy nos hemos despertado con la triste noticia de la muerte de un personaje muy popular en televisión, la abuela de la fabada litoral. ¿Ah, sí? Sí, doña Vaya. Antonia. Que tenía que ser mayor la mujer, claro. Y fíjate que he estado buscando la edad y no he encontrado ninguna referencia, pero sí, era muy mayor. Este fin de semana no contestaba al teléfono y la han hallado muerta en su casa. Pues Doña lo Antonia... sentimos, que se hizo tremendamente popular, ¿eh? Claro, y que todos pensábamos por defecto que era, bueno, sí, por defecto en este caso, que era asturiana. Sí. Pero era catalana. Por aquello de la fabada. Por aquello de la fabada decíamos, la abuela asturiana de la fabada litoral. Pues descansa en paz, doña Antonia Cruel. Y luego tenemos, no sé si, a lo mejor se lo voy a quitar a ver, Andrea. Lánzate. Me voy a lanzar. Hoy se cumplen, o cumpliría años si viviera, Carlos Gardel. Y por eso en Argentina es el Día Nacional del Tango. Es uno de los reyes del tango, ¿eh? Y una otra vida tremenda Sí. y otra muerte impresionante, ¿no? Sí, sí. Un accidente de avión. Un accidente de avión. El avión que tantas vidas ha llevado en el mundo de la música. Alguna vez lo hemos hablado del rock and roll, Es verdad. pero de otros mundos también, como el del tango, en el caso de Carlos Gardel. ¿Y qué tienes por ahí? Hace 25 años la UNESCO declaró la Ruta de Santiago Patrimonio de la Humanidad. Ah, qué bien, qué bonito. Hace 25 años. Ujú. Y hubo una noticia Estaría también. bien saber en los últimos 25 años cuántas personas han hecho el camino. No sé si habrá registros, tiene que Sí, haber. sí, sí, Tiene que haber. Registro oficial, ¿no? De esa cifra. De hecho, lo voy a... Vamos a buscarlo. Y lo damos luego. Y una noticia muy triste en Australia. No sé si recuerdan a Roger el canguro, Fernando, que es tremendo. muy de canguros. Sí, yo- Hace unos meses salió una foto de un canguro muy musculoso. Ah, Se es hizo verdad. viral. Me acuerdo, sí, sí. El canguro cachas, pues ha muerto. También. Sí. Vaya día que Murió tenemos. ayer. A sus 12 años tenía una artritis y además tenía graves problemas de visión. Lo han enterrado en un santuario, pues de animales, obviamente. Y De canguros. de canguros, claro. Y nada, pues en las redes sociales han salido fotos y vídeos del marsupial, que se hizo tan famoso por ser musculoso. A mí me parece increíble, de verdad, las fotos. Es que está cachas, de verdad. O sea, no era un montaje. Ahora Sí. lo digo porque como estamos en la época de los memes y todo esto, pero no, o sea, él estaba así. Era un forzudo. Y bueno, los hinchas del River, que ya están cumpliendo las promesas que prometieron hacer, valga la redundancia, si ganaba su equipo. Pues nada, ya varios le han dado vueltas al Estadio Monumental de rodillas, se han cortado el pelo, Madre mía. pero bajo, o sea, todo, calvos. Han quedado varios
pero el que me parece más aburrido es el de armar el árbol de Navidad, que varios dijeron que si ganaba el River, pues armaban el árbol de Navidad en casa y uno decía, es de 2 metros, pero lo haré. No, a mí me haría mucha pereza. Pero vamos a ver, o sea, si gana River, que es lo mejor que te puede pasar en la vida si eres de River, montas el árbol de Navidad. ¿Pero qué promesa es esa? Sí. Yo, que no les doy el algo que título. no te gusta. Yo digo, pues gana Boca. Claro, obviamente. O sea, darte una vuelta al estadio de rodillas ya tiene tiene mucho ¿no? mérito. Yo creo. Sí. Pues muchas gracias a los dos. Muy Son bien. las 10:17. Vamos a llamar, como siempre, a esta hora a nuestro buen amigo Albert Ronald Morales. Son las 10 de la mañana y 19 minutos. Albert Ronald Morales, amigo, buenos días. Buenos días, Rafael. Un saludo muy cordial para ti. Bueno, Albert, hoy vamos a intentar responder a una pregunta que se habrán hecho muchas personas, sobre todo los carnívoros militantes, o sea, los que disfrutan comiendo carne roja. Hoy la pregunta que nos hacemos, Albert, es ¿con qué frecuencia comer carne roja puede aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas? Vamos a remitirnos a un estudio que han realizado investigadores de la clínica Cleveland de Estados Unidos. Al parecer, han descubierto mecanismos que demuestran por qué y con qué frecuencia esa ingesta de carne roja podría aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas y, en concreto, Albert, el papel que desempeñan las bacterias intestinales en ese proceso. Esta investigación se basa en trabajos anteriores, basados en un subproducto de bacterias intestinales llamado TMAO, que se forma durante la digestión y que puede conducir al desarrollo de enfermedades cardiovasculares, incluidos ataques cardíacos, ojo, y accidentes cerebrovasculares. Este subproducto de bacterias se produce cuando las bacterias intestinales digieren la colina, la lecitina y la carnitina, que son nutrientes que abundan en productos animales como la carne roja y el hígado, además de otros productos animales. Los científicos encontraron que una dieta rica en carnes rojas, como fuente primaria de proteínas, aumenta significativamente los niveles de este subproducto de bacterias en circulación en comparación con las dietas con carne blanca o no cárnica como fuentes de proteínas. Me imagino que nada que te pueda sorprender, Albert. No, nada, porque este estudio, fíjate que un estudio muy parecido, aunque aquí lo han hecho un poco más, han hecho una discriminación un poco más científica, al que hizo hace unos 10 años la Universidad de California. Y ciertamente a nosotros nos sorprende porque lo hemos dicho a raíz de ese estudio que se publicó, como comentaba, hace 10 años, que más o menos llegaba a la misma conclusión. Y justamente fue la primera vez que se habló de este grupo, de este núcleo de sustancias, y de qué manera el manejo de las proteínas, la diferenciación entre las proteínas, las fuentes proteicas, como pueden ser las fuentes proteicas de carne roja, blanca y proteínas vegetales, es el estudio que falta comentarlo, porque ahí vamos a tener verdaderas sorpresas. Nos está llevando a que definitivamente lo que hemos dicho aquí, Rafael, no es una necedad, no es decirlo por decirlo, sino que los asideros científicos con que demostramos lo que pasa, y esto también demuestra lo que Naciones Unidas el año antepasado sacó su directiva hablando sobre las carnes rojas, y ese estudio que hizo Naciones Unidas lo basó en el estudio de la Universidad de California, fíjate. Claro, es decir, es necesario explicar a nuestros oyentes, sobre todo a los nuevos, porque los oyentes desde hace 10 años ya nos conocen muy bien, pero los oyentes que se incorporan a este programa todos los meses, y que así sale reflejado en los EGM, Albert Ronald Morales y nuestra querida Janet, pues son veganos, o son vegetarianos, Albert. Sí, veganos. Pero eso no significa que esta sección de nutrición que hacemos sea para veganos. Lo que siempre hemos dicho es que con las carnes rojas hay que actuar con moderación en la ingesta. Totalmente. O sea, hay que tomar, por ejemplo, con qué frecuencia para una persona omnívora, para alguien que come de todo, Albert, con qué frecuencia sería razonable
tomar alguna carne roja? Bueno, el último, hay un estudio muy interesante que publicó la semana antepasada, inclusive no ha sido publicado en la revista, porque sale en la revista del próximo mes, de la revista Lancet de salud, sí, muy famosa. Nos llegó una persona amiga que trabaja en la revista, nos mandó un estudio donde se habla de los ciclos y de la frecuencia con que se ve tomar las carnes rojas especialmente. Y es muy interesante. Se dice que y hace una clasificación muy interesante en este sentido, y perdón la redundancia a los oyentes. Las carnes rojas están agrupadas en dos grandes grupos. La primera son las carnes rojas, como la de cerdo o como la de caza, y son carnes rojas muy muy fuertes. Y luego tenemos las carnes rojas como son la de vaca, o sea, la de los ternera, raza vacuna, la de ternera, y en fin, todo este tipo de carnes rojas que existen. Y se piensa, y el estudio demuestra que lo máximo que se podría tomar de carnes rojas para que haya una buena salud sería 2 veces por semana, y a lo sumo 3 veces por semana, y que no pase más allá de 150 gramos en ración. 150 gramos de carne roja, que estaríamos hablando, bueno, pues de un filete moderado. Es decir, lo que no te puedes comer es un chuletón de medio kilo. No. O una hamburguesa mediana. O una hamburguesa de 300 gramos. Pues no. Los que hay. Pues sí, es decir, el estudio lo que demuestra, y fíjate que uniendo el estudio que acabas de comentarle y compartir con los oyentes, y este estudio que nos han filtrado, lo que está demostrando es que definitivamente el problema y lo que Naciones Unidas denunció no es una locura, no es para desautorizar el hecho de que es tan serio que se siguen haciendo estudios y nos siguen dando los mismos resultados. El problema de la carne roja no es que la deje a la gente de comer, porque al fin y al cabo cada uno come lo que le apetezca y lo que quiera. Claro. Pero sí, estos estudios lo que traen, y a mí me parece que es la responsabilidad de nosotros que somos comunicadores, tú sobre todo que es nuestro jefe y periodista, y bueno, y todo lo que te rodea al lado tuyo, todo el equipo, es que es informar y informar correctamente. Y la verdad que las dosis es una parte y un paso definitivo para que la gente que le gusta, pues la pueda comer. Lo que pasa es que, claro, como dice este estudio, no es fácil que la gente que le gusta las carnes rojas se sujete a este consumo. Ahora, el estudio también demuestra que la persona que come carne puede sustituir carnes que son menos agresivas, como las carnes de aves, claro, como las carnes de pescados blancos, y también se demuestra, en este estudio sí se demuestra que una de las corrientes más grandes y que cada día tienen más razón son las fuentes de proteínas vegetales, y aquí mencionan unas cuantas que ya los oyentes las conocen, como son las legumbres, como es todo lo de la soja, lo del cáñamo, que no hemos hablado nunca de la gran fuente de proteínas que es el cáñamo, por ejemplo, ¿no? Pues vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta vamos con la receta, Albert, ¿te parece? Me parece estupendo. 10 de la mañana, 32 minutos. Hemos tirado por el country. Albert, estás por ahí, ¿no? Estoy aquí, y qué voz de este cantante, ¿no? Qué voz tan bella, tan bien manejada, con unos... Don Williams es. Sí, tremenda voz. Yo hacía mucho tiempo no lo oía, y quizá para mí es después de Sinatra y de Matt Monroe, quizá es una de las voces más bonitas que se dio en Estados Unidos. Bueno, pues vamos con nuestra receta saludable. Estén muy atentos porque luego, en un ratito, vamos a poder hablar de queso, pero no de un queso cualquiera, sino el único queso reconocido por la Fundación Española del Corazón. No se lo pierdan porque está con nosotros ya don Juan Carlos Rodríguez, que es CEO de Lodin. Don Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Enseguida lo contamos. Pero antes vamos con nuestra receta, Albert. Hoy tenemos un día saludable. Hoy queremos que la gente esté bien alimentada, que disfrute de la comida,
pero que cuide su salud, que cuide su corazón y que cuide su salud. Y vamos a proponer hoy como primer plato del día, Albert, Sí. ensalada de pasta, aguacate, jamón y rúcula. Aquí hay para todos porque vosotros sois de aguacate, Andrea. Bastante. Sois los del aguacate, Albert y tú, Pero 100% hincha, fiel. ¿verdad? Y yo soy de la rúcula, así que estamos contentos todos con este plato, Albert. Vamos a necesitar para 4 personas 3 aguacates. Muy bien. Vamos a utilizar 100-150 gramos de pasta de sémola, de harina de sémola, ¿no? Esa es la mejor porque bajamos los carbohidratos, tomamos un poco de proteína ahí y además es saludable. Vamos a ponerle un poquito unas lonchas de jamón de pato, que a mí me gusta mucho, ¿eh? Además se está poniendo de moda el jamón de pato. Muy sabroso, con mucho sabor y con poquita grasa. Vamos a utilizar 300 gramos de rúcula, unas cucharadas de maíz cocido, luego hablamos del maíz. Un par de cucharadas de semillas de sésamo crudo, Albert. Qué bueno. Ahí hay mucho calcio, ¿verdad? Más calcio que los lácteos, fíjate. Vamos a utilizar también aceite de oliva virgen extra, un poquito de sal, un manojo de cebollino y perejil picado. Bueno, vamos a cocer la pasta en una cacerola con abundante agua y sal, escurrimos, refrescamos. Vamos a atar unas hojas de rúcula con una loncha de jamón de pato. Fíjate qué curioso esto. Vamos a hacer una especie de manojitos de rúcula con el jamón de pato. Y vamos a hacer, bueno, unos ramilletes, un poco como acompañamiento de lo que es el resto de la ensalada. Pelamos y picamos el aguacate, lo mezclamos con la pasta. Vamos a cocer nuestra mazorca de maíz natural, no transgénico, Albert. Eso es importante porque lamentablemente ya saben los oyentes que lo transgénico no tiene sentido en la alimentación porque al contrario creamos resistencia, especialmente cuando tenemos ataques de bacterias o de virus o de gérmenes. Nos quedamos a la merced de los virus gracias a la resistencia que produce por tomar transgénicos. Pues ya lo saben, mezclando el aguacate, la pasta, el maíz y el cebollino. Aliñamos con el aceite y la sal. Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar el sésamo. ¿Se puede tostar o es mejor al natural, Albert? Es mejor a lo natural porque es que al tostarse se quema la molécula de calcio y ahí se pierde un poco de calcio. Pues simplemente tenemos que acompañar nuestra ensaladita de pasta con ese sésamo por encima y con nuestros ramilletes de rúcula y de jamón de pato. El aspecto es, Albert, si lo vieras, te chuparías los dedos solamente de ver la foto, Albert. Claro, por los colores, claro, por todo lo que la mezcla de productos que hay ahí son maravillosos. Bueno, desde el punto de vista nutricional y químico, a ver, aquí ¿qué hay? Es un plato, y además yo pienso que es un plato para amas de casas ejecutivas. Sí. Y por ejemplo, para este tiempo viene muy bien, porque es rápido, es bonito de presentar y es muy ligero además. Y está además, muy bien de sabor. Y además, Andrea, para ti que eres una ejecutiva joven, claro, que necesita tiempo y que el plato hay que hacerlo rápidamente. Entre ella pues que es ejecutiva y su marido que es ejecutivo, entre los dos ejecutivos... Hacemos una ensalada rapidísima para la cena. Claro, y si los dos se meten en la cocina, esto va en un plis-plas. Bueno, pues a ver, ¿qué tiene? La pasta, pues tiene, si es de sémola, tiene una proteína de 9%, es una proteína más o menos buena. El aguacate, dependiendo la variedad, está entre 25 y 30% de proteína. Y el jamón de pato, pues tiene un 22% de proteína. Acuérdense que siempre las aves tienen entre un 21 y un 22% de proteína. Por supuesto que en la rúcula, fíjate, Rafael, que el año pasado y hablamos mucho de la rúcula y los canónigos, a raíz del estudio que se publicó y que casi no se conoció, pero está ahí, de las bondades a nivel de los tumores cancerígenos de estas dos verduras. Sí. Por lo tanto, cada vez que le pongamos a la ensalada o bien canónigos o bien rúcula, estamos ayudando y contribuyendo a prevenir esta terrible enfermedad. Por lo tanto, esta es una ensalada casi que terapéutica. ¿Qué tiene aparte de la proteína? Pues es que vitaminas suficientes. Yo pienso que es más que suficiente. Clorofila, que es muy importante, pues aquí también las hay.
Sales minerales están más o menos las que necesita el organismo. Especialmente con el sésamo se sube el calcio, que es importante, especialmente para los niños y las personas adultas. Qué bien. Y por supuesto, fíjate que la rúcula se le ha descubierto otra sustancia que es el cobre. El cobre ayuda a que funcione todo el sistema endocrino en mejores condiciones, el páncreas funciona en mejores condiciones y aparte de lo que mencionábamos junto con el canónigo, pues se erige como una verdura francamente para tomarla todos los días, Rafael. Un plato espectacular. Como vamos un poco mal de tiempo, Albert, vamos a hacer una cosa, que es dar el teléfono para más información y ya de paso para pediros las cestas con el silicio, con el tamarillo, en fin, con todas esas maravillas. ¿Te parece? Vale, me parece estupendo. Bueno, pues no se les olvide que las cestas son saludables, lo que ustedes quieran, y como decía, las dos cestas que están teniendo un éxito es la botiquín, la cesta botiquín, y la cesta de frutas y productos naturales. Así es que llámenos igualmente para el silicio. Ya saben que el silicio es una maravilla por todo lo que tiene, regenera tejidos, es un precursor del colágeno y maravilloso para quitar los dolores y las inflamaciones de articulaciones y de problemas que tienen que ver con los huesos. Llámenos al teléfono 91 619 5414. Lo llevamos a la puerta de su casa. Repetimos el teléfono 91 619 5414. Un abrazo muy fuerte, amigo. Un abrazo, mi querido Rafael, a ti y a todos los oyentes. Las 10:40. Se lo decíamos hace un momento, nos acompaña Juan Carlos Rodríguez, CEO de Lodin. ¿Qué tal, don Juan Carlos? Muy buenos días. Muy bien, buenos días, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por esa labor que están haciendo, porque bueno, llevan 2 años y el crecimiento de este queso absolutamente maravilloso, repito, el único reconocido por la Fundación Española del Corazón, es un crecimiento exponencial en toda España, ¿no? Pues muchas gracias otra vez. La verdad es que sí, el mercado está cogiendo tiene muy buena acogida en el mercado nuestro queso. Uh-huh. El reconocimiento de la Fundación Española del Corazón es propiciado por la composición nutricional que tiene nuestro producto. Uh-huh. Es un queso que, aunque está elaborado única y exclusivamente con leche de cabra, su composición nutricional, que se caracteriza fundamentalmente por tener un menor nivel de ácidos grasos saturados y un mayor nivel de ácidos grasos monosaturados y poliinsaturados, y entre ellos el omega 3, así como un porcentaje de antioxidantes naturales, respecto al resto de los quesos del mercado, lo hacen totalmente distinto. Y bueno, esto es un proceso de I+D+I que iniciamos hace más de 10 años, que concluyó con un ensayo clínico en el Hospital Universitario de La Paz, donde se demostraba que el consumo regular de nuestro queso hacía mejorar el perfil de riesgo cardiovascular de las personas que lo consumían. Por eso el reconocimiento de la Fundación Española del Corazón. Es importante subrayar, insisto, que es el único queso. Claro, sí, es el único queso. Es decir, esas bondades nutricionales que hablaba, de un porcentaje mucho más elevado de omega 3, de ácidos grasos poliinsaturados, un índice aterogénico inferior, que lo hacen más saludable, lo concluimos con este ensayo en el Hospital Universitario de La Paz, que demostró que esas bondades teóricas eran efectivas. Por eso el reconocimiento. ¿En qué consiste el método Lodin Milk? Bien, el método Lodin Milk es un método que patentamos junto con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y como decía antes, nuestro queso se elabora única y exclusivamente con leche. No añadimos ningún tipo de aceite de pescado en la elaboración del queso ni ningún otro tipo de grasa. Lo que hacemos es que a través de la alimentación de los animales conseguimos esta leche con esta cantidad inferior de ácidos grasos saturados, omega 3 y esos antioxidantes. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de la inclusión en las dietas y en las raciones diarias de las cabras de un conjunto, una mezcla de semillas vegetales ricas en ácidos grasos poliinsaturados, omega 3 y con fuentes naturales de antioxidantes, que hacen que la leche que producen los animales, de forma totalmente natural, única y exclusivamente controlando la alimentación de los animales, tenga esas características nutricionales y esas bondades de salud que he comentado anteriormente. No, la clave está en la alimentación. En la alimentación del animal. Uh-huh. Ese es el método Lodin Milk. ¿Y cómo es el cuidado de los animales? Bien, el cuidado de los animales en cualquier explotación ganadera y nuestras explotaciones ganaderas en ese aspecto lo controlamos mucho. Digamos que se basa en 4 pilares.
Por un lado está la sanidad de los animales. Claro. Necesitamos animales sanos, libres de todo tipo de enfermedades. No solo las enfermedades oficiales que te obliga la administración para una cabaña ganadera sana, sino cualquier otro tipo de enfermedades con el control veterinario correspondiente. Por un lado, digo, está la sanidad, luego por otro lado está el manejo, es decir, cada animal en una fase fisiológica de su vida. No es lo mismo un animal que está en crecimiento, un animal que acaba de parir y está dando leche, un animal que está a punto de parir o que está en gestación. Cada animal necesita un manejo completamente distinto y determinado para que en ese momento fisiológico oportuno se encuentren las mejores situaciones. Sanidad, manejo, instalaciones. Es decir, los animales necesitan unas instalaciones para ese momento, para esa fase o ese estado fisiológico en el que se encuentran. No pueden estar hacinados, tiene que haber confort, tienen que estar libres de corrientes, tienen que estar en las mejores condiciones posibles, porque un animal sano y confortable producirá leche sana y de mejor calidad. Y luego, fundamentalmente, la alimentación, que es el pilar o lo que mueve todo el método Loading Mill. Entonces, son sanidad, manejo, instalaciones y alimentación. La alimentación en una explotación es más del 60% de los costes de una explotación, y en nuestro caso es la base para una leche con esas características que luego se transforma en ese queso. Háblenos de cómo diseña Lodin una ración alimentaria para Bien, estos animales. Bueno, esto además es importante que, sobre todo, que la gente lo sepa, que todos sepamos cómo se le da de comer a los animales. Sí. Es decir, un rumiante, porque nosotros tenemos hacemos queso de cabra, pero bueno, el método lo tenemos patentado tanto para oveja como para vaca y cabra, obviamente. Un rumiante, digamos que su alimentación se compone de dos tipos de alimentos. Por un lado está el forraje, la hierba, el heno de avena, el heno de alfalfa, los ensilados, la paja, y ese forraje debe ser cerca del 70% de su ración diaria. Y por otro lado está lo que llamamos los concentrados, que suelen ser la avena, maíz, cebada, cereales, soja, guisantes, que es lo que llamamos concentrados. Y eso es aproximadamente el 30% de lo que comen. Entonces, a la hora de diseñar una ración, sabemos perfectamente las necesidades que tiene un animal para dar 1 litro de leche, para dar 2, las necesidades que tiene en crecimiento, necesidades de proteína, de energía, de vitaminas, porque eso hay organismos oficiales a nivel internacional que a través de ecuaciones y a través de estudios nos dicen lo que tiene que comer un animal. Sí. ¿Qué requerimientos necesita? Entonces, en función del momento fisiológico en el que está y de los alimentos que disponemos en cada momento, porque no en todas las épocas del año tenemos los mismos alimentos, establecemos una dieta. Tantos gramos de cebada, tantos gramos de soja, tantos microgramos de minerales, tantos microgramos de tantas unidades internacionales de vitaminas. Ahí incluimos nuestro suplemento de semillas ricas en ácidos grasos poliinsaturados y fuentes de antioxidantes naturales, y le establecemos la dieta diaria. Y con eso obtenemos la leche. Es decir, los animales están totalmente controlados, analizamos los ingredientes, vemos un heno de alfalfa, la proteína que tiene, la calidad de esa fibra, la cebada, el maíz, todo se analiza, y en función de los nutrientes que aportan esos ingredientes establecemos la dieta diaria. La verdad es que llama la atención el cuidado que ponen en tratar al animal. Sí, porque muchas veces tenemos la sensación que, los animales se sueltan y comen. No, y muchísimo menos. Es una idea que a lo mejor se ha quedado muy anticuada, sobre todo cuando uno busca un producto de tanta calidad como este queso. Claro, evidentemente tienes que cuidar todos no, los procesos. Los animales, ya digo, sanidad, manejo, instalaciones y alimentación, que el animal tenga confort, que el animal esté sano y producirá una leche de calidad. Bueno, vamos a seguir hablando en otros momentos con don Juan Carlos, porque la verdad es que es una enciclopedia humana de estos temas, pero es importante que nuestros oyentes y espectadores sepan dónde se puede comprar este queso Lodin, que yo particularmente ya he visto en muchos supermercados, ¿no? Y bueno, pues llevamos relativamente poco tiempo en el mercado. Actualmente tenemos unos 500 puntos de venta a nivel nacional, entre Corte Inglés, supermercados, Hipercor, supermercados del Corte Inglés, hipermercados Carrefour en la zona centro, en la zona de Andalucía, Superalcoop, y la previsión en 2 años es llegar a 5.000 puntos de venta. Hemos iniciado también un proceso de internacionalización que nos ha hecho que ya tengamos productos en Estados Unidos y en Centro Europa. ¿Les gusta el queso Lodin? Sí. Y esperemos que
que en esos 2 años prácticamente cualquier persona pueda ir a su cadena o a su supermercado habitual y lo encuentre allí. Pues don Juan Carlos, enhorabuena. Muchísimas gracias. Nos gusta que la gente que apuesta por la calidad y que trabaja en serio y hace las cosas bien tenga el resultado que merece. Esto es algo bueno porque es un mensaje para los demás. Y en la medida en que podamos hacer de esto algo generalizado, seguro que salimos todos ganando. Enhorabuena. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Son las 10:49. Maestro José Luis Jiménez, buenos días. Buenos días, Arapa de Dios. Tenemos tan poco tiempo, pero vamos a escalar el Everest. Claro, estamos hablando de tal, nada más y nada menos que María Callas. Y vamos a empezar, yo creo que escuchándole en el Casta Diva. Verás tú ese pianísimo maravilloso que hace, que es una grabación del año 1954. José Luis. Bueno, hay quien no lo supera y tengo aquí una anécdota, porque en el año 52... Se acaba de cumplir 95 años. Hubiese cumplido 95 años el 2 de diciembre. En julio de 52, Callas firmó un contrato de grabación exclusiva con Walter Lech, productor musical de EMI. Poco días después, Lech y su mujer, la famosa soprano alemana Elisabeth Schwarzkopf, fueron a verla a la Traviata en la Arena de Verona. Tras la representación, la Schwarzkopf ofreció uno de los tributos más conmovedores. Viéndose superada por María, no cantaría nunca más la Traviata. Cuando se le pidió una explicación, la Schwarzkopf respondió: ¿cuál sería el sentido de hacerlo si otro artista lo puede hacer perfecto? En noviembre del mismo año, María Callas, tal. Eso es un tributo. Eso es un piropo. Es un tributo como Dios manda. Y mira, como vamos mal de tiempo, pero yo aquí también hago un tributo a la Callas, naturalmente, y a mi admiradísimo Alfredo Kraus. Tenemos aquí un documento que es cantando el famoso Liviamo, cantando los dos. Ya sabes que es el tenor, que empieza el tenor, y coge una parte del tenor, luego canta ella y luego ya sigue también el tenor, nada más y nada menos que actuaron juntos en Lisboa. Hace ya, no digo, creo que el 58, no me acuerdo ya, no estaba yo ahí. Pero decir que esto, bueno, no estaba yo, ya había nacido, pero... por tanto, el tributo a la grandísima María Callas y al maravilloso también Alfredo Kraus con el brindis de la Traviata. Bueno, absolutamente maravilloso, porque si increíble es María Callas, pues Alfredo Kraus, en fin, no le va la zaga. ¿Cuánto siento yo no haber estado en Lisboa cuando los dos cantando? Absolutamente. Y ella, quien hizo, digamos, pareja durante muchos años, son con otro grandísimo tenor distinto, con Giuseppe Di Stefano, el cual también tuve la ocasión de conocer personalmente, y era un torero. Ya lo creo. Pues el viernes gracias. Vamos a dedicarle el espacio, comentario y tal, con aquella anécdota vivida por mí, conmigo, con él, con Juanito Valderrama, aquí. Y luego el martes que viene se lo dedicaremos a los 40 años del Ballet Nacional de España, que está en el Teatro de la Zarzuela. Perfecto, muchas gracias, maestro. Las 10:56, ya lo saben, enseguida las noticias. Después una hora dedicada a la salud natural con Fernando Ballesteros y el doctor Juan Márquez, y 2 teléfonos, 91 535 1614 o 533 9021. Son las 11 de la mañana, una hora menos en Canarias. Buenos días. De insuficientes califican tanto desde Partido Popular como desde Ciudadano el envío de 3 cartas a la Generalitat de Cataluña por parte del Ejecutivo Central para que explique lo ocurrido este fin de semana en esa comunidad autónoma. Por ello, ambas formaciones políticas reclaman a Pedro Sánchez que aplique cuanto antes el 155. Escuchamos por este orden al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y al vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto. Yo le pedí a Rajoy en persona en la Moncloa que extendiéramos juntos, junto al Partido Socialista y el PP, el 155 adecuado al momento. Y Rajoy y el PP me dijo que no, que había que levantarlo. Y lo mismo dijo el PSOE. Y se está demostrando que no había que levantarlo. Estamos enquistados, estamos en un momento previo a la violencia, como dice Torra, estamos en una situación de desgobierno en Cataluña, y yo lo que le pido a Sánchez es que actúe. Si no actúa, lo que pase será responsabilidad de Sánchez. No nos equivoquemos. Es decir, el presidente de una nación tiene que proteger a todos sus ciudadanos, también a los que están en Cataluña. El gobierno tiene tiempo, si hoy reacciona, si hoy deja de ser cobarde, podría tener, bajo la aplicación de la ley de seguridad ciudadana, la intervención de los Mossos. Daría cobertura y seguridad a los catalanes para no pasar un bochorno, otro más, el 21 de diciembre. La ley está ahí y el apoyo de nuestro partido para aplicarla también. Una aplicación del 155 que desde el Gobierno no se plantean por el momento, según ha indicado el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, quien ha asegurado que el Ejecutivo adecuará su actuación a los hechos que vayan aconteciendo para garantizar los derechos y libertades de la ciudadanía en Cataluña.
El Gobierno lo que entiende razonable es que se cumpla la normativa, que la seguridad pública, que el orden público esté garantizado para que todos los ciudadanos ejerzan sus derechos y sus libertades. No es una obviedad decir que el sábado y el domingo se vieron algunos hechos o se pudieron observar algunos hechos que no parecían muy compatibles con el desarrollo en paz y tranquilidad por todos los ciudadanos de sus derechos y libertades. Declaraciones de Marlaska en Onda Cero, donde ha asegurado además que el Gobierno cuenta con instrumentos para garantizar el orden público en Cataluña, orden público que se podría haber comprometido el próximo 21 de diciembre por la intención del Ejecutivo de celebrar en Barcelona un Consejo de Ministros. Desde los Mossos d'Esquadra aseguran que la seguridad está garantizada siempre y cuando les dejen actuar. Toni Castejón, portavoz de los Mossos d'Esquadra en Radio Nacional de España. Nosotros, como Mossos d'Esquadra, tenemos la competencia de orden público y tenemos unos compañeros y un sistema, o sea, tenemos aquí todo montado para que se pueda garantizar. Eso sí, se tienen que hacer las cosas bien, se tienen que hacer los dispositivos bien y, sobre todo, no le pueden temblar las piernas a nadie a la hora de ejecutar una orden o de mandar si se tiene que hacer una carga. Si todo esto se cumple, no tiene por qué haber ningún problema con que Mossos d'Esquadra, como ha hecho desde que tenemos competencias, pueda cumplir con sus competencias de orden público. Un Consejo de Ministros el 21 de diciembre en Barcelona que, sin embargo, el ministro de Fomento, a título personal, no ve que tenga efectos positivos. Celebraron que desde Moncloa confirman que sí se hará. Declaraciones de José Luis Ábalos en un desayuno informativo en el que, entre otras cosas, ha anunciado que los peajes de las autopistas rescatadas bajarán el 30% el 15 de enero. Siguiendo este desayuno informativo se encuentra nuestro compañero Pepe Luis Vázquez. Buenos días. Buenos días. Efectivamente, el ministro de Fomento anuncia que a partir del próximo mes de enero los peajes de las autopistas que gestiona SEITSA y que están quebradas se reducirán en un 30% para, ha dicho, favorecer su uso y aumentar los ingresos. De forma que el tráfico inducido permita aumentar los ingresos. No abaratamos, sino simplemente tratamos de generar más ingresos promocionando el uso de estas radiales. Y por los estudios que tenemos, esto va a ser posible. Vamos a recaudar más, curiosamente, bajando estos peajes. José Luis Ábalos se ha referido también a las elecciones andaluzas y ha criticado las reuniones que están manteniendo las distintas fuerzas políticas. Especialmente ha dicho que antes de las reuniones se hacían con luz y taquígrafo y que ahora son muy discretas. En cuanto a Ciudadanos, ha criticado que quiera liderar el pacto de gobierno y que no lo ve muy claro en un acuerdo con Vox. Gracias, Pepe. Por cierto, que el sindicato Comisiones Obreras ha convocado 2 jornadas de huelga en Adif y en Renfe para los días 21 de diciembre y 7 de enero. Del exterior, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha confirmado ante el Parlamento Europeo que el Brexit no se renegociará. Hablaré con la señora May esta tarde, esta noche, y le diré a la señora May y le diré, como dije al Parlamento antes, que hemos alcanzado un acuerdo, que es el mejor acuerdo posible, es el único acuerdo posible, con lo cual no podemos no hay margen alguno para renegociaciones. Hay margen suficiente con inteligencia para aclarar lo que haga falta, interpretar lo que haga falta. La información de los mercados en tiempo real. Compras generalizadas las que vemos hasta ahora en las principales plazas bursátiles del viejo continente. El IBEX 35 sube en estos momentos un 0,9%, se coloca en los 8.738 puntos. Dentro del selectivo, atención a los títulos de Grupo Díaz, se encuentran en subasta de volatilidad en medio de un fuerte volumen de ventas, de órdenes de venta. El último precio marcado por la compañía ha sido de 0,41 euros, con una caída del 18,4%. Miramos al mercado de materias primas. El barril de referencia en Europa, el Brent, se deja un 0,2%, se colocan los $59,84. Entre tanto, y en el mercado de divisas, un euro se compra y se vende a $1,1386. Y hasta aquí las noticias. Más información en intereconomía.com. Now everybody do it.